Capítulo 165. El servicial Dongfang Yu Eriri Sawamura, tras salir del puesto de cartas del tarot, echó un vistazo al puesto que tenía detrás, luego le dio un codazo a Dongfang Yu, que estaba a su lado, y le preguntó. ¿Ella también puede ver? En cuanto Eriri Sawamura entró en el puesto, vio que, además de las herramientas necesarias para la adivinación, también había muchos otros objetos colgados que parecían haber sido obtenidos de un santuario. Eriri Sawamura pensó inicialmente que se trataba de algún tipo de estilo, pero ahora está claro que no es así. Eriri, ¿quieres adivinar? Eriri Sawamura se cruzó de brazos. TCH, no creo que estés tan aburrido como para presentarle tu santuario a una persona común y corriente, guau. Eriri es tan inteligente. Te voy a hacer un cumplido. ¿Eh? ¿Qué te pasa con ese tono para intentar convencer a un niño? Te voy a morder. Sin embargo, justo cuando Eriri Sawamura agarró el brazo de Dongfang Yu, frotó sus pequeños dientes de tigre y se preparó para asustarlo. Al segundo siguiente, Eriri Sawamura percibió un aura familiar pero repulsiva. Eriri Sawamura se detuvo, miró a su alrededor, y lo que vio la dejó atónita. ¿Kasumigao Kauta? ¿Cuándo llegaste? De hecho, en ese momento, Kasumigao Kauta estaba de pie no muy lejos de Sawamura Eriri y Gashikata Yu, con los brazos cruzados, todavía con esa mirada orgullosa. Llegué cuando dijiste que ibas a morderme, Sawamura-kun, dijo Kasumigao Kauta, negando con la cabeza. No tenía intención de espiar, solo que no esperaba que tardaras tanto en reaccionar, Sawamura-kun. ¿Qué quieres decir con que tengo un tiempo de reacción largo? Maldito seas. Kasumigao Kauta permaneció en silencio, limitándose a mirar a Higashikata Uta, que estaba a su lado. ¿Cuánto tiempo sin verte, Dongfang? Dongfang Yu asintió levemente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Efectivamente, así de coincidentes son las cosas. Hace un momento estábamos al otro lado de la calle. La muñeca de papel que me vendiste la última vez fue muy útil. Realmente solucionó mi problema urgente. Kasumigao Kauta es muy discreta. Su lengua afilada y su astucia solo funcionan con la gente que conoce bien. Con alguien como Dongfang Yu, a quien solo había conocido 2 veces y que además era su benefactor, Kasumigao Kauta no sacaría a relucir su lengua afilada. Está bien, siempre y cuando pueda ayudar a Kasumigao Kakun. Justo cuando Kasumigao Kauta despertó y estaba a punto de decir algo, Sawamura Eriri se interpuso entre las dos, con aspecto de estar protegiendo su comida. Kasumigao Kauta. Te he dado el talismán amarillo y te he recomendado el santuario, ¿qué haces aquí? Al ver la expresión tensa de Eriri Sawamura, Kasumigao Kauta negó con la cabeza con impotencia. Sawamura-kun, no es necesario. Solo quería agradecerle a Higashikata-kun por su ayuda. Eriri Sawamura se cruzó de brazos. ¿Quién sabe lo que estás pensando? Dongfang Yu observaba desde un lado, casi riendo. No percibió ninguna otra intención por parte de Kasumigao Kauta. Simplemente sintió gratitud. Pero Eriri Sawamura parecía posesiva con su comida. Se trataba simplemente de una incompatibilidad natural, como la que existe entre un gato y un perro. Olvídalo, no quiero discutir contigo. Solo quiero venderle a Dongfang unas cuantas figuritas de papel con forma de talismán amarillo. ¿Eh? ¿Puedes venir a mí con ese tipo de cosas? El talismán amarillo que me dio Sawamura-kun no tiene ninguna función defensiva pasiva. Prefiero ser pasivo a ser activo, tengo la sensación de que estás diciendo algo desagradable. Eriri Sawamura entrecerró los ojos, luego miró a Dongfang Yu, que estaba detrás de ella, y le dio un puñetazo en el hombro con su pequeño puño. Al ver esto, Dongfang Yu volteó la mano y docenas de talismanes amarillos aparecieron en su palma. Entonces, apareció un relámpago y el talismán amarillo que sostenía en la mano se transformó en figuras de papel que se unieron entre sí, como soldados en formación de batalla. Kasumigao Kauta, que estaba de pie a un lado, entreabrió ligeramente los labios. Aunque no era la primera vez que lo veía, seguía sorprendida. Al mismo tiempo, de repente sintió un poco de envidia de Eriri Sawamura. Al menos Eriri no tenía que preocuparse por su propia seguridad. Después de que Dongfang Yu terminara de hacer todo esto, las docenas de figuras de papel de sus hermanos y hermanas volaron a las manos de Kasumigao Kauta como hojas que caen. Eso te durará un tiempo, Kasumigao Kakun. Kasumigao Kauta miró la figura de papel que tenía en la mano, y una sensación de paz sin precedentes volvió a llenar su corazón. Gracias, dijo Kasumigao Kauta, y estaba a punto de sacar su cartera, pero Higashikata Yu la interrumpió.
No pasa nada, no hace falta pagar. Considéralo una pequeña ayuda para la amiga de Eriri. Al oír esto, Kasumigao Kauta hizo una pausa, su mano que sostenía el dinero tembló, y miró a Sawamura Eriri, que estaba a su lado. Gracias, Eriri. Sawamura negó con la cabeza. No hace falta. Aunque a menudo discutimos, eres una de mis pocas amigas. La franqueza de Sawamura-kun es sorprendentemente entrañable. Ja. Aunque sea un poco tarde, feliz cumpleaños. ¿Te acuerdas de mi cumpleaños? Bueno, después de todo, Sawamura-kun es uno de mis pocos amigos, pero sería perfecto si pudieras cambiar tu dirección a Senpai alguna vez. Eriri. Sawamura arqueó una ceja. ¿Eh? ¿Senpai? Tú. Eri por fin ha hecho amigos. Ya no es la niña ermitaña que se quedaba en casa con su uniforme escolar verde dibujando en sus cuadernos. ¡Qué alivio! Dongfang observó la figura de Kasumigao Kauta alejarse y se secó las lágrimas inexistentes de las comisuras de los ojos. ¿Eh? Eriri. Sawamura miró a Dongfang, que estaba a su lado, confundida. ¿Por qué te pareces a mi madre? ¿Cuándo te convertiste en una anciana? Si la hermana Lily supiera que la llamas vieja, se pondría muy triste. Eriri. Sawamura cruzó los brazos y sacó ligeramente pecho. No importa, ese no es el punto. ¿Y cuál es el punto clave? Dongfang arqueó una ceja. Lo importante es. Al segundo siguiente, bajo la mirada perpleja de Dongfang, Sawamura Eriri le agarró el brazo y, de repente, sus pequeños y brillantes dientes de tigre le dieron un mordisco. ¡Wow! 4. ¡Qué difícil! ¿Por qué ibas a morder una forma de vida mecánica, incluso si esa forma de vida mecánica ahora aparece frente a ti en forma de un organismo basado en carbono? Dongfang estaba algo desconcertado, incluso si fueran formas de vida basadas en el carbono, ¿no serían cultivadores? Espera, ¿podía Dongfang realmente describirlos como formas de vida basadas en el carbono? Capítulo 166. En el peor de los casos, te dejaré que lo traigas de vuelta. Uf, ¿por qué es tan difícil? No esperaba que le dieras un mordisco, Eriri, sin siquiera dudarlo. Solo porque eres una forma de vida basada en silicio, ¿eh? Eriri. Sawamura se frotó las encías. Realmente pensó que había mordido una piedra. Dongfang le tapó la boca a Sawamura Eriri y se rió. Eriri, baja la voz, si no quieres que tu novio se vea involucrado en un experimento. Eriri. Sawamura miró a Dongfang, que se cubría la boca, y quiso darle otro mordisco, pero, a raíz de lo sucedido, desistió de la idea. Uf. Eriri está diciendo que soy bondadosa por no experimentar con los demás. Al ver que Dongfang había comprendido lo que quería decir, los ojos de Eriri Sawamura se abrieron de par en par. Al segundo siguiente, adoptó un tono juguetón, entrecerró los ojos y continuó. Uf. Si seo tilde así que estas palabras realmente pueden formar una oración. Al percibir el significado de Eriri Sawamura, Dongfang frunció el ceño. ¿Eriri realmente quiere que su novio se convierta en gigoló para mantenerte? Al oír esto, Eriri Sawamura se cruzó de brazos. ¿No es tu novio? ¿No es eso obvio? Tan pronto como terminó de hablar, el rostro de Dongfang mostró un atisbo de desánimo. Si Eriri no quiere, entonces buscaré a otra persona. Al oír esto, Eriri Sawamura entró en pánico y, olvidando su estado de ánimo juguetón, retiró inmediatamente la mano con la que Dongfang le tapaba la boca. ¡Ah! ¡Maldito seas! Ya acepté que asistieras al banquete como mi novio, ¿acaso no es obvio? ¿Eh? Pero Eriri lo dijo ella misma. Y, el rostro de Eriri Sawamura se puso rojo al instante, y miró a Dongfang, que estaba frente a ella, con una expresión de disgusto. Puede que otros no entiendan lo que quiero decir, pero tú no lo sabes. Sin embargo, Eriri Sawamura no pudo pronunciar esas palabras en voz alta, lo que la puso en un dilema. Estaba tan ansiosa que casi lloró, con lágrimas asomando en sus ojos. Eri, no llores. ¿Me estás acosando? Eriri Sawamura estaba casi llorando. Solo quieres verme hacer el ridículo, no te voy a hablar más. Eriri Sawamura acaba de descubrir, gracias a las cartas del tarot, lo peligrosa que era su falta de iniciativa. Así que estaba decidida a hacer un cambio, pero ¿cómo puede suceder algo tan rápido? Así pues, hemos creado esta situación. La gente quiere hablar pero no se atreve, y solo puede guardárselo para sí misma. Esa chica orgullosa y distante está trabajando muy duro.
Al ver esto, Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia. ¿Cómo podía provocarse el llanto con tan solo unas pocas palabras? Esta chica arrogante es todo un caso, pero también demuestra que las cosas están cambiando, ya que antes no era así. Eri, no llores. ¿O te gustaría comer algo? No voy a comer. No voy a comer. Eriri Sawamura giró la cabeza hacia un lado. Entonces, ¿a dónde deberíamos ir para divertirnos? No, no. La orgullosa joven perdió los estribos, pero la situación se resolvió fácilmente. A pesar de medir solo 1,5 metros de altura, tiene una presencia bastante imponente. Haz pedazos a tu novia. Hazla pedazos. Techo plano. El epítome de las coletas rubias. ¿Te das cuenta siquiera del valor que supone ser un ilustrador de nivel nacional? Ese momento de arrogancia arruinó mi sueño de victoria. ¿Eso es todo? No, me estoy adelantando. Dongfang Yu negó con la cabeza y volvió a prestar atención a Sawamura Eriri. Cuando Eriri Sawamura vio que Dongfang Yu la miraba, inmediatamente apartó la mirada. Bufido. Sin embargo, justo cuando Eriri Sawamura apartó la mirada, se encontró alzada en un abrazo. ¿Eh? Eriri Sawamura estaba un poco confundida. Antes de que pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, la voz de Dongfang Yu se escuchó lentamente. Eri, eres tan ligera, es como sostener un gatito. ¿Quién? ¿Quién te dio permiso para recogerme? Porque Eriri no dice nada, dijo Dongfang Yu con impotencia, y al segundo siguiente, simplemente echó a Sawamura Eriri sobre su hombro. Con un movimiento rápido y fluido, Eriri Sawamura se sentó firmemente sobre el cuello de Dongfang Yu. ¿Eh? Bájame ahora mismo, todavía no te he perdonado. Eriri Sawamura agarró el largo cabello de Dongfang Yu y, en cuestión de segundos, lo convirtió rápidamente en un enredo inextricable. Dongfang Yu suspiró, sacó 2 gomas elásticas y un peine y se los entregó a Sawamura Eriri, que estaba sentado sobre su cuello. Espera, ¿qué es esto? Un peine, Eriri, ya que me has despeinado, al menos deberías arreglarlo, ¿no? ¿Por qué haría yo algo así? Eriri Sawamura se cruzó de brazos, con expresión de desaprobación, pero echó un vistazo al cabello despeinado de Dongfang Yu, y luego a la goma elástica y el peine que tenía a su lado. Tras dudar un instante, fingió estar indefensa y dijo: está bien, lo ordenaré a regañadientes por usted. En serio. Eriri es tan amable conmigo. ¿Por qué reaccionas como un niño? Maldita sea, Dongfang Yu se arrepintió. No debió haber hecho esa petición. Eriri Sawamura se lo está pasando en grande tirándole del pelo a Dongfang Yu. Pluma con 2 colas, jajaja, qué gracioso. Eriri Sawamura se rió. ¿Me quedan bien las coletas de Eriri? No soy una cucaracha. ¿Por qué no te queda bien? Yo llevo el mismo peinado. Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia. Una niña con trenzas es suficiente para una familia. Espera, ¿Nino también tiene coletas? No lo creo, solo se parece un poco. Espera, el presidente parece ser, no, el presidente es un hermano. Sin embargo, en ese momento, Dongfang Yu, que llevaba en brazos a Sawamura Eriri, pasó por delante de una librería. Los genes de Eriri Sawamura entraron en acción de inmediato, tirando de las 2 colas de Higashikata Yu como si fueran una cuerda de remolque. Esperen. Hemos llegado a nuestro destino. ¿Estás usando mi pelo como mando a distancia? Dongfang Yu estaba completamente estupefacto. Esto era totalmente contrario a los principios celestiales. Contrario a los principios celestiales. Eriri Sawamura hizo un gesto con la mano restándole importancia. ¿Y qué? En el peor de los casos, puedes traerme de vuelta más tarde. Dicho esto, saltó al suelo y entró corriendo a la librería con gran entusiasmo. Solo Dongfang Yu permaneció inmóvil en el mismo lugar. Parece que nuestra orgullosa y distante chica no tiene ni idea de lo que acaba de decir. ¿Qué haces ahí parado? Pasa. Han llegado, capítulo 167. La felicidad de Eriri Sawamura. La competencia entre novelas y cómics en Japón es feroz, ya que prácticamente es lo único de lo que el país puede presumir. Japón se encuentra actualmente en una era de feroz competencia entre diversas potencias, a diferencia de las series de anime de producción masiva de generaciones posteriores, donde surgen obras verdaderamente excepcionales. Un nuevo volumen de Sword Art Online. Por fin ha salido a la venta. ¿Eriri ve Sword Art Online?
tiene un mundo virtual a su alrededor. Por eso tenemos que vigilarlo aún más, dijo Eriri Sawamura, con las manos en las caderas. Para ser honesto, el mundo virtual de Dongfang Yu aún no es tan bueno como el mundo virtual de Sword Art Online, pero solo en términos de tamaño. Después de todo, 100 pisos equivalen a 100 de los mundos virtuales de Dongfang Yu. Eriri Sawamura realmente hace honor a su reputación de otaku empedernida, incluso más que Masiro Shina, su vecina. Por cierto, hablando de Masiro, su manga debería ser... ¿Eh? Mi novia virtual me está cuidando porque no tengo sentido común. ¿Es un lanzamiento reciente? Oh, 4L, al oír la voz de Eriri Sawamura no muy lejos, Dongfang Yu casi se muere del susto. Tras una inspección más detallada, se pudo observar que Eriri Sawamura sostenía un manga con una hermosa portada en la que se leía prominentemente mi novia virtual. Eriri Sawamura se tocó la barbilla. Lógicamente hablando, con una cubierta de tan exquisita calidad, se la llevaría a casa para examinarla aunque fuera excremento. Y dejando de lado la portada, solo el nombre ya es algo que quiere recordar y volver a mirar. ¿Mi novia virtual? Eriri Sawamura tiene un novio virtual a su lado ahora mismo. Definitivamente debería volver con él y conocerlo mejor. Sí, tuvo ese pensamiento, pero no era en eso en lo que estaba pensando Eriri Sawamura. Frunció el ceño al mirar a los protagonistas, un hombre y una mujer, en la portada. El protagonista masculino tiene el pelo negro, es muy guapo y tiene un aspecto algo andrógino, pero su expresión facial es inexpresiva. La protagonista femenina tiene el pelo largo y rubio y una dulce sonrisa. Aunque es un poco más baja que el protagonista masculino, su parentesco es evidente a simple vista. Lo más importante es, ¿por qué Eriri Sawamura siente que este protagonista masculino le resulta tan familiar? ¿Por qué se parece tanto a mi protagonista masculino? ¿Plagio? En realidad no, ya que los personajes de anime son prácticamente todos iguales. El protagonista masculino del doujinshi de Eriri Sawamura lleva una sola coleta, pero el protagonista masculino de esta historia tiene el pelo largo y suelto. Los peinados son una característica importante del anime y el manga. Además, Eriri Sawamura es un protagonista masculino cuyo rostro deriva del de Higashikata Yu, así que ¿cómo podría alguien más plagiarla? Pensándolo así, Eriri Sawamura sintió alivio. Probablemente solo fue una coincidencia, solo que el título del manga era demasiado coincidente. Novias virtuales y esas cosas, ¿está de moda el tema virtual últimamente? Sin embargo, cuidar de alguien como yo, que no tiene ni idea de la vida, definitivamente tiene un toque de riesgo. Eriri Sawamura asintió. Lo recogeré y lo examinaré con detenimiento. Eriri Sawamura no se percató en absoluto de la expresión tensa en el rostro de Dongfang Yu, que estaba a su lado. Dios mío, mi chica sin dinero, sin estatus, sin contactos, sin novia. Dongfang Yu estaba casi muerto de miedo, pero por suerte, cuando Shiina Masiro estaba dibujando, se aseguró intencionadamente de que Shiina Masiro no se pareciera demasiado a él. De lo contrario, se acabará de verdad. Aunque Eriri Sawamura seguramente adivinará lo que pasó después de leerlo en casa, no importa. De todas formas, él se lo va a confesar esta noche, y ya hablaremos del resto después. Yu, ¿qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan rara? Yo. No, solo vi un cómic de Turtleman NTR y sentí que mis ojos estaban siendo profanados. Al oír esto, los ojos de Eriri Sawamura se abrieron de par en par. Hombre tortuga NTR. ¿Cómo pudiste ver eso? Rápido, rápido, ven conmigo a lavarte los ojos. Eriri Sawamura tiene una gran tolerancia hacia el anime y el manga. Incluso los animes de harem con protagonistas masculinos despreciables le resultan aceptables. Como mucho, podría criticar al protagonista masculino después. Pero si se trata de un hombre tortuga NTR, Netorare Eriri Sawamura realmente necesita lavarse los ojos. Si sigue siendo una estafa del tipo en la que atraen a la gente para matarla, entonces Eriri Sawamura tendrá que usar su propia cuenta de Erika Shiwaji para darle una lección a ese autor. Por su parte, Dongfang Yu miraba el manga de Shiina Masiro que estaba en la estantería. ¿Nji Masiro? Este seudónimo, Shiina Masiro probablemente no lo habría pensado tan a fondo dada su personalidad. Seguramente solo quería expresar que se trataba de una colaboración entre Dongfang Yu y ella, por eso eligió ese nombre. ¿Pero no sería mejor llamarla Shiina Ato? Espera, ¿por qué estoy pensando esto?
Eri, ¿podemos esperar a llegar a casa para verlo? No, no, de todos modos, con la fuerza de Yu, ella puede llevarme a casa fácilmente. Eriri Sawamura estaba sentada sobre el cuello de Dongfang Yu, con sus piernas cubiertas con medias negras colgando sobre su pecho, sosteniendo en la mano un cómic recién comprado y leyéndolo con gran interés. Dongfang Yu, por otro lado, llevaba un cómic en una mano y los zapatos de Eriri Sawamura en la otra, con toda la apariencia de un esclavo miserable. Sin embargo, a Dongfang Yu no le importaban esas cosas, siempre y cuando Sawamura Eriri no leyera primero el manga de Shiina Mashiro. Tengo cosas en ambas manos, así que no puedo sujetarme. Eriri, tienes que quedarte quieta. Vale, vale, no se caerá. Así pues, Eriri Sawamura permaneció sentada tranquilamente en el regazo de Dongfang Yu, compartiendo ocasionalmente con él partes interesantes del manga. Yu, mira. Esgrima doble. ¡Qué guay! Dongfang Yu negó con la cabeza. Así es un guerrero. ¿Cómo podría compararse con un noble mago? 2 rayos bastaron para dejarlo incapacitado para valerse por sí mismo. Sin embargo, Eriri Sawamura es una verdadera otaku. Ocasionalmente sufre un poco de síndrome de Chunibyo, síndrome de la escuela secundaria, mientras lee manga lleno de acción. Allá vamos, Orient. Adelante hacia nuestro destino. No te muevas. A veces parecía que iba a llorar mientras leía cómics románticos tristes, y entonces le decía esto a Dongfang Yu. Sí. Siempre estaré a tu lado. Bueno, Dongfang Yu se quedó sin palabras. Aunque pase el tiempo y las cosas cambien, siempre te amaré. Bueno, ¿y qué si mi amante no es humano? Lo único que sé es que lo amo. Bueno. Dongfang Yu quería estrellarse la cabeza contra la pared y morirse. Además, sus demostraciones públicas de afecto suscitaron tanto insatisfacción como envidia entre los transeúntes. Este tipo es increíble. Llevo casi media hora siguiéndolo y ni siquiera lo he visto jadear un poco. Es broma. Si tuviera una novia así sentada sobre mis hombros, ni siquiera estaría jadeando. Mira a los novios de otras personas. Estos jóvenes de hoy en día, Eriri Sawamura no entendía lo que decían esas personas y, obedientemente, se sumergió en su propio mundo del manga. Dongfang Yu podía oírlo, pero no le importaba. Eriri Sawamura sostenía el cómic, miraba a Dongfang Yu que estaba debajo de ella, y una sonrisa de felicidad apareció en su rostro. Al segundo siguiente, se inclinó hacia el oído de Dongfang Yu y le susurró algo. Yu, es un placer tenerte aquí. HMM. ¿Es esto algo que diría una chica orgullosa y arrogante? Dongfang Yu se giró para mirar a Sawamura Eriri, cuyo rostro se sonrojó, y agitó la mano. ¿Qué pasa? Acabo de ver una frase de un cómic, el personaje del cómic también se llama Yu. Tú, estás siendo demasiado extenso. Capítulo 168 Dongfang Yu. Nakano. Por la noche, Dongfang Yu estaba de pie en la azotea del apartamento de la familia Sawamura, observando a los invitados que subían y bajaban para asistir a la fiesta de cumpleaños de Sawamura Eriri. Dongfang Yu negó con la cabeza. Ay, todavía no me acostumbro a estos lugares tan animados. Con las manos en los bolsillos, Dongfang Yu saltó desde el piso de arriba al balcón de la habitación de Sawamura Eriri. HMM. ¿Por qué no te has cambiado de ropa todavía? En ese momento, Eriri Sawamura estaba de pie en la puerta de la habitación, luciendo un precioso vestido de noche, y su singular aire de joven adinerada brillaba con luz propia. Dongfang Yu miró a Sawamura Eriri en la puerta y negó con la cabeza con impotencia. Bueno, es que todavía no me acostumbro a los lugares concurridos. Pero Eriri está tan guapa hoy, ¿puedo darte un abrazo? ¿Ja? Un rubor apareció en el rostro de Eriri Sawamura mientras cruzaba los brazos y giraba la cabeza hacia un lado. Aún así, lentamente abrió los brazos y miró a Dongfang Yu a través de la ventana. Date prisa, mamá todavía está abajo esperando a que reciba a los invitados, ajá. Es muy fácil convencer a Eriri Sawamura, como a una niña, o al menos eso es lo que piensa Dongfang Yu. Ahora que la chica arrogante ha sido domada, ya no es arrogante, y Dongfang Yu finalmente puede darle la bienvenida a Jiao. La idea de que Eriri Sawamura no dijera obstinadamente cosas como no me gustas hizo que Dongfang Yu se conmoviera hasta las lágrimas. Vale. Ya me has abrazado suficiente. Eri, ¿por qué tengo ganas de llorar? Eriri Sawamura apartó la cara de Dongfang Yu. No pongas esa cara, date prisa y cámbiate de ropa.
Dongfang Yu asintió, y Sawamura Eriri, arrastrando su vestido de noche, salió de la habitación. Dongfang Yu se apoyó en el balcón, mirando hacia las figuras prominentes que se encontraban abajo, y no pudo evitar suspirar. La familia Sawamura, como cabría esperar de un clan prominente, aunque Dongfang Yu no reconoció a esas personas, pudo deducir quiénes eran por su conversación. ¿Pero qué le pasa a Nakano? Esa persona de ahí que está comiendo postres como loca se parece muchísimo a Mai. ¿Debo estar viendo cosas? Puede. Dongfang Yu estaba en el balcón cuando, por suerte, perdió el equilibrio y cayó del edificio. Sus ojos recorrieron a los invitados, tratando de encontrar a Nino Nakano. No vinieron. Dongfang Yu suspiró aliviado. Era bueno que no hubiera venido. Tiene sentido. Si bien la familia Nakano no es muy numerosa, Nakano Maru es al menos el director de un gran hospital. Su trayectoria, aunque no sea enorme, tampoco es insignificante. Al fin y al cabo, cualquiera con 2 dedos de frente sabe cuántos intereses creados hay en juego en los hospitales. Por lo tanto, es normal que las familias Nakano y Sawamura tengan vínculos, razón por la cual aparecieron en la fiesta de cumpleaños de Sawamura Eriri. Pero incluso en un banquete como este, Mai sigue comiendo. Los ojos de Dongfang Yu se crisparon mientras miraba a Nakano Mai, que estaba robando comida frenéticamente no muy lejos, en la planta baja. Mientras sus compañeros amplían sus redes de contactos, ella solo satisface su apetito. Afortunadamente, parece que Nakano Maru la llevó consigo simplemente por capricho. Sin embargo, el contraste entre el vestido rojo que lleva y lo mucho que come resulta bastante llamativo. Al mismo tiempo, Nakano Satsuki, que estaba comiendo, movió las orejas y miró a su alrededor. ¿Por qué tengo la sensación de que alguien me está observando? Dijo esto incluso antes de haber tragado la comida que tenía en la boca. Espero no causarle ningún problema a papá. Bueno, no importa. Sin embargo, justo cuando Nakano Satsuki estaba a punto de seguir comiendo, una pequeña piedra le golpeó de lleno en la cabeza. ¿Eh? La mente de Nakano Satsuki se quedó en blanco por un instante, y de forma inconsciente miró a su alrededor. Sin embargo, al segundo siguiente, las pupilas de Nakano Satsuki se contrajeron ligeramente, porque vio a Dongfang Yu sentado en un gran árbol no muy lejos, mirándola con una sonrisa en el rostro. Profesor Dongfang. Dongfang Yu hizo un gesto para que guardara silencio a Nakano Satsuki, luego señaló la calle frente a la casa de Sawamura, y su figura desapareció al instante. ¿Me estás diciendo que salga? Al ver esto, Nakano Satsuki quiso dejar el postre que tenía en la mano, pero después de dudar un rato, finalmente se lo llevó a la boca. Tras mirar a su alrededor y asegurarse de que nadie la observaba, levantó el dobladillo de su vestido y abandonó silenciosamente el patio de la familia Sawamura. Una vez en la calle, Nakano Satsuki buscó la figura de Dongfang Yu, llamándolo en voz baja. Profesor Dongfang Profesor Dongfang. Estoy justo detrás de ti. Nakano Satsuki giró la cabeza y vio a Dongfang Yu apoyado contra la pared. Profesor Dongfang. ¿Cuánto tiempo sin verte, Mai? Este vestido te sienta de maravilla. Estaría aún mejor si pudieras quitarte la crema de los labios. Al oír esto, Nakano Satsuki se lamió los labios. No pudo evitarlo. Había salido demasiado rápido y no se había fijado en esas cosas. ¿Qué hace aquí la profesora Dongfang? ¿También está aquí para la fiesta de cumpleaños? Dongfang Yu asintió. Más o menos. ¿Acaso los dioses también necesitan gestionar las relaciones interpersonales y establecer vínculos? No necesito ese tipo de cosas, pero el anfitrión de esta fiesta de cumpleaños es muy importante para mí. Dongfang Yu no necesita contactos. Si quisiera, podría hacer que cualquier persona rica o poderosa se arrodillara ante él y se postrara para implorar clemencia. Ni siquiera le importaba el dinero, y mucho menos los números. Para la gente común, el poder no era más que una prisión. De extraordinaria importancia, Nakano Satsuki murmuró para sí misma, reflexionando sobre el significado de las palabras de Dongfang Yu. No esperaba que vinieras a este banquete en mayo. Probablemente el señor Maruo no tenía intención de que te vieras expuesto a estas cosas, ¿verdad? Satsuki Nakano, cuyos pensamientos habían sido interrumpidos, se quedó perpleja por un momento, luego negó con la cabeza con impotencia y explicó. En esta situación, definitivamente no podemos dejar que papá venga solo y Chika y Nino no querían venir, y las personalidades de Yotsuba y Miku no encajan con este tipo de lugar, así que tuve que venir yo. Dongfang Yu sonrió y dijo.
Así es, con la llegada de Mai al menos evitaremos que esa mesa de comida se desperdicie. Al oír esto, una expresión de timidez y vergüenza se extendió instantáneamente por el rostro de Nakano Satsuki. Se aclaró la garganta y explicó. No, no puedo evitarlo, no se me da bien lidiar con estas cosas, así que solo puedo comer de acompañamiento. En realidad, no es que Nakano Satsuki no sea buena en eso. Simplemente quiere comer pero le da demasiada pereza ocuparse de ello. Dong Fanyu asintió, le dio un golpecito en la frente a Nakano Satsuki con el dedo y preguntó. No te vayas después del banquete. Te enseñaré a convertir un bollo de carne en dos. Al oír esto, la expresión de Nakano Satsuki cambió. Para ella, esas eran las palabras más hermosas del mundo. Capítulo 169. La conversación entre Xiao Bai y Dong Fanyu. Por cierto, no le digas a Nino y a los demás que te topaste conmigo, al menos no ahora. ¿Eh? Aunque no sabía por qué, Nakano Satsuki asintió. Vale, Mai, vamos a comer algo más. Todavía tengo cosas que hacer. Mientras tanto, del lado de Sawamura, Eriri atendía con facilidad a los clientes que entraban y salían. Aunque solía ser bastante poco convencional, sabía manejar bien estas situaciones. Estoy tan cansada. ¿No es hoy mi cumpleaños? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Eriri Sawamura estaba de pie en medio de la sala, quejándose con cierta impotencia. Quería ir a buscar a Dong Fanyu de inmediato. Pero en ese momento, Sayuri Sawamura corrió al lado de Eriri Sawamura. Pequeña Eriri, ¿has olvidado algo? ¿Eh? ¿Qué he olvidado otra vez? ¿Dónde está Xiao Dongfan? No lo he visto por ninguna parte. Sawamura Sayuri había estado vigilando a los invitados que entraban y salían desde el comienzo del banquete, pero aún no había visto a la persona que quería ver. Al oír esto, Eriri Sawamura suspiró. Había pensado que su madre iba a decir algo. Eriri Sawamura señaló hacia arriba. En mi habitación. Eriri no está bromeando, ¿verdad? Bien, entonces no me creas. Probablemente ya se haya cambiado de ropa. Antes de que Eriri Sawamura pudiera terminar de hablar, Sayuri Sawamura, que estaba a su lado, se convirtió en una ráfaga de viento y desapareció del lugar. Sinceramente, soy claramente su hija biológica. Sawamura Sayuri, arrastrando el dobladillo de su vestido de noche, subió las escaleras con gran interés. Llegó a la habitación de Eriri Sawamura y estaba a punto de llamar cuando se dio cuenta de que la puerta estaba entreabierta. Sawamura Sayuri abrió lentamente la puerta, y una brisa fresca sopló desde la ventana del balcón hasta la entrada. Al mismo tiempo, vio a Dong Fanyu de pie en el balcón. En ese momento, Dong Fanyu vestía un traje completamente negro, y su largo cabello negro estaba recogido en una coleta que le caía por la espalda, cubriéndole el cuello. Sawamura Sayuri susurró. Pequeño Dongfan. Dongfan giró la cabeza. Buenas noches, hermana Xiaobai. Hoy te ves especialmente hermosa, como un hada. Al oír esto, Sayuri Sawamura sonrió. Aunque ya había escuchado ese tipo de halagos muchas veces, ¿a quién le molestaría que le elogiaran su apariencia? Pequeño Dongfan, de verdad, ni siquiera le dijiste a tu hermana que ibas a venir. Creí que la hermana Sayuri lo sabía, explicó Dongfan Yu. Pero como es el cumpleaños de Eriri, sin duda iré. Sawamura Sayuri se acercó a Dong Fanyu y le dijo. No me extraña que Eriri tuviera una expresión de felicidad en la cara cuando llegó hoy a casa. Si no me equivoco, Xiao Dongfan ha estado con Eriri todo el día, ¿verdad? Dong Fanyu asintió. Aunque Eriri no lo pidió, conozco su personalidad. Al oír esto, Sayuri Sawamura negó con la cabeza con impotencia. Conocía la personalidad de su hija, por eso estaba preocupada. Sin embargo, parece que todo está evolucionando positivamente ahora. Al menos Sayuri Sawamura ya no tiene que preocuparse tanto. La hermana Lily debe tener algo que decirme, o tal vez solo quería saludarme. Sawamura Sayuri se quedó perpleja. Miró a Dong Fanyu, que estaba a su lado. Su delicado rostro estaba en perfecto estado, solo mostraba una suave sonrisa. Tras dudar un momento, Sayuri Sawamura respiró hondo y dijo. No hay prisa. Pero a Eriri parece importarle mucho esto, y quiero ayudarla a resolverlo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Las pupilas de Sayuri Sawamura se contrajeron ligeramente. Al ver la expresión seria de Dong Fanyu, decidió ser franca y decir lo que pensaba. La pequeña Dongfan no debería estar molesta porque su hermana te investigó en privado, ¿verdad? Dongfan Yu negó con la cabeza.
Si mi hija tiene pareja, también me informaré en privado sobre su novio. Esto no tiene nada de inusual. Los padres, especialmente los de la novia, valoran la futura felicidad de sus hijos. Aunque Sayuri Sawamura parecía deseosa de enviar a su hija lejos, no todo el mundo tiene ese derecho. En realidad, yo también estoy muy confundido sobre por qué no puedo encontrar ninguna información sobre ti, Xiao Dongfan, ni siquiera un poquito. Es como si hubieras aparecido de la nada, sin dejar rastro alguno. Los últimos 10 años de tu vida parecen un completo vacío. Sayuri Sawamura dijo que era la primera vez que veía de Dongfan Yu en esa situación. Sawamura Sayuri tiene cierto poder, por lo que no debería ser incapaz de averiguar la identidad de alguien. Entonces, aún así, Sayuri Nee-chan sigue de acuerdo con que salga con Eriri. ¿No te preocupa que Eriri corra peligro? Sawamura Sayuri negó con la cabeza. Eri me dijo una vez que no me dejara investigarte en privado. Así que supongo que Eriri conoce tu identidad, Dongfan, y además, esta es la primera vez que veo a Eriri como un chico así. Como madre, Sayuri Sawamura, naturalmente, quería apoyar a su hija, y también estaba muy satisfecha con Dongfan Yu, aunque la identidad desconocida de esta persona seguía siendo un misterio. La hermana Lily debería saber que el mundo no es tan simple como parece, ¿verdad? Las personas en altos cargos tienen una comprensión completamente diferente a la de la gente común, del mismo modo que los pensamientos de quienes viven en el palacio y los de quienes viven en chozas de paja son dos conceptos completamente distintos. Sayuri Sawamura asintió. De hecho, ella también estaba haciendo todo lo posible por pensar en esa dirección con respecto a la identidad de Dongfan Yu. Al ver que Sawamura Sayuri asentía, Dongfan Yu continuó. Puede que Sayuri Nee-chan tenga algunas sospechas sobre mi identidad, pero quiero dejar claro que soy absolutamente sincero con Eriri y que jamás le haría daño. Mientras hablaba, Dongfan Yu extendió la mano y un copo de nieve apareció en su palma, y también frente a los ojos de Sawamura Sayuri. Las pupilas de Sawamura Sayuri se contrajeron y miró a Dongfan Yu con expresión de asombro. Aunque sabía que este mundo no era sencillo, era la primera vez que conocía a alguien como Dongfan Yu. ¿Puedo sentirlo? Seguro. Con permiso, Sayuri Sawamura extendió la mano y tocó los copos de nieve en la palma de Dongfan Yu. El frío se filtró instantáneamente en las yemas de sus dedos. No era una ilusión, ni ningún tipo de truco. Eran copos de nieve de verdad. Pero ahora mismo es verano. Tal vez la hermana Lily tenga algunas sospechas sobre mi identidad. Dongfan Yu guardó los copos de nieve que tenía en la mano. Sawamura Sayuri asintió. Aunque las cosas habían llegado a este punto, ella podía intuir muchas cosas, incluso si Dongfan Yu no lo decía directamente. Por ejemplo, Dongfan Yu es un demonio que se transformó en humano, esta es la explicación más razonable. Capítulo 170. Las reglas de la arrogancia. Sayuri Sawamura negó con la cabeza. Su larga educación la obligó a calmarse rápidamente. En realidad, no le importaba la identidad de Dongfan Yu. Solo quería garantizar la seguridad y la felicidad de su hija. ¿Sabe Eriri algo de esto? Preguntó Sawamura Sayuri. Dongfan Yu asintió. Lo sé, le preocupaba bastante, pero parece que ya no le importa. Ay, Eriri ni siquiera me contó a mí, su madre, algo tan importante como que le gustaran los monstruos. Sawamura Sayuri se sentía bastante indefensa. Solo Dios sabe el pánico que sintió al no poder encontrar la información de identidad de Dongfan Yu. Quizás sea porque me temo que te opondrás, hermana Lily. Como padres, lo único que necesitamos es que nuestros hijos sean felices. Sawamura no es el tipo de apellido que exige ascender en la escala social, y aunque Sawamura Eriri es hija única, no tiene por qué cargar con esa responsabilidad. Lo único que puedo decir es que, como yerno de la familia Sawamura, cuanto más capaz sea la pareja de Sawamura Eriri, mejor. Pero si no lo es, tampoco pasa nada. A Sawamura Sayuri no le importa. Xiao Dongfan, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Cuál es tu verdadera forma? ¿Y cuántos años tienes? Al oír esto, Dongfan Yu sonrió. ¿Cuál es su verdadera forma? ¿Por qué no lo adivinas, Sayuri Nee-chan? En cuanto a su edad, creo que debería ser un poco más joven que Eriri. Más pequeño que Eriri. Dongfan Yu asintió al ver la expresión de incredulidad en el rostro de Sawamura Sayuri. No mentía. Incluso teniendo en cuenta su edad en su vida anterior, seguía siendo más joven que Eriri Sawamura.
Sin mencionar que lo que estamos usando para medir la edad de Dongfang Yu ahora es el tiempo que pasó como novio virtual después de transmigrar. Si Dongfang Yu es un ser humano y está protegido por la ley, entonces tanto Nakano Nino como Sawamura Ediri tendrían que ir a la cárcel y trabajar para el gobierno. Shiina Mashiro también va. Más pequeña que Riri, ¿cómo es posible? Aunque Sayuri Sawamura no comprendía estas cosas, ¿era posible que un yokai se transformara en humano en poco más de 10 años? Sawamura Sayuri ya estaba preparado para que Dongfang Yu fuera centenario. Ah, cierto, hermana Sayuri. Dongfang Yu interrumpió a Sawamura Sayuri, que estaba sumida en sus pensamientos. ¿Qué ocurre? Lo que quiero preguntar es, ¿podrá la familia Sawamura soportar en el futuro el impacto de que su yerno sea un yokai? Al oír esto, Sayuri Sawamura no pudo evitar soltar una carcajada. Jaja, si el yerno de la familia Sawamura es un monstruo, entonces toda esta gente de abajo estará aún más ansiosa por congraciarse con él. Incluso podrían traer a su heredero para que se comunique contigo, Xiao Dongfang, y podría tratarse de una heredera. Sayuri Sawamura tiene razón. Tan solo los copos de nieve en la palma de la mano de Dongfang Yu hace un momento bastan para que otras familias busquen congraciarse con la familia Sawamura. Si Sayuri Sawamura fuera el tipo de persona que se encargaría de garantizar la prosperidad de su familia, ahora mismo estaría gritando de alegría. Mi familia Sawamura será guiada a un nuevo nivel. Sin embargo, Sawamura Sayuri no necesita la identidad yokai de Higashikata Yu para consolidar la posición de la familia Sawamura. Más que eso, me preocupa el futuro de Higashikata y de Mieriri. Sayuri Sawamura dijo con expresión de impotencia. Mieriri no es nada sincera. Cada vez que pienso en que mi hija se convierta en una perdedora, una mujer que pierde a su novio, no puedo dormir por la noche. ¿Una chica orgullosa y arrogante se convertirá en una perdedora o una rebelde? Probablemente. Sin duda. Una expresión de impotencia apareció en el rostro de Dongfang Yu. Cualquiera con ojos puede saber si a una chica altiva le gusta de verdad a alguien. Fingir que no ves nada es solo una forma de mantener a la otra persona en vilo, y luego dirá con aires de grandeza que todo fue por tu arrogancia que te convertiste en el perdedor. ¿En serio? ¿En serio? ¿Acaso hay alguien que no pueda captar el sarcasmo en un tono altivo? Eriri y Dongfang Yu no pudo evitar reírse al pensar en Sawamura Eriri. En realidad, si la boca de Eriri fuera un poco más suave, sería bastante linda. Pero eso fue antes. Al menos hoy, Eriri no actuó con arrogancia delante de mí en absoluto. Al pensar en esto, Dongfang Yu se emocionó un poco. Por fin había logrado deshacerse de su orgullo arrogante. Ahora podía disfrutar de ser consentido por un tiempo. Al oír esto, los ojos de Sawamura Sayuri se iluminaron. Eso es. ¿Ya está entrenado? Es fantástico. Es una verdadera fortuna para mí Eriri haber conocido a Xiao Dongfang. Sawamura Sayuri miró a los invitados que estaban abajo. Por cierto, ¿a Xiao Dongfang le interesaría bajar y dejarse ver? No me gustan mucho los lugares concurridos, dijo Dongfang Yu, sacudiendo la cabeza. Lo entiendo, después de todo, es un yokai, dijo Sayuri Sawamura asintiendo. Pero si solo se trata de mostrar mi cara, está bien. Para ser honestos, la llegada de Nakano Maruo y Nakano Satsuki trastocó los planes de Higashikata Yu. Dongfang Yu solo pudo negar con la cabeza con impotencia, lamentando ser un verdadero canalla. En realidad, cuando aceptó la confesión de Nino Nakano, tuvo un pensamiento fugaz de que no le importaban los sentimientos de los demás jugadores. Sin embargo, tras ver la expresión de Eriri Sawamura al día siguiente, Dongfang Yu abandonó la idea. Si arruinar la reputación de uno comportándose como un canalla puede solucionar todo esto, entonces Dongfang Yu es quien sale beneficiado. Al pensar en esto, Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia. A veces, realmente no entendía qué tenía de interesante tener un harén. ¿De verdad crees que las demás chicas son tontas y pueden aceptar sin más que sus novios tengan 2 mujeres en cada brazo? ¿Cómo se les ocurrieron todas esas novelas de harén? Murmuró Dongfang Yu para sí mismo. Luego se arregló el cabello y el cuello de la camisa, y saludó a Sayuri Sawamura, que estaba a su lado. Entonces bajaré yo primero. Sawamura Sayuri asintió. Eri está abajo. Después de todo, ella es la protagonista de hoy. ¿Por qué Eri es tan fría? Solía jugar contigo todo el tiempo cuando eras pequeña.
Yonaine, cosas de cuando éramos pequeños, Eriri Sawamura se sentía algo indefensa. Frente a ella se encontraba una hermosa joven de cabello negro corto y ojos marrones, vestida con un vestido de noche. A juzgar por su apariencia, debía ser unos años mayor que Eriri Sawamura. Le puso la mano en el hombro de una manera muy familiar. Yukino Shita es la hija mayor de la familia Yukino Shita y su futura heredera. No muy lejos de ella se encontraba una chica de pelo largo que se parecía a ella en un 70.180%. Yukino Shita, la segunda joven de la familia Yukino Shita. Como heredera de su familia, el principal objetivo de Yukino Shita Haruno al asistir a este tipo de banquetes es entablar relaciones y convertirse en un rostro conocido. Por no hablar de una hija única como Eriri Sawamura. En cuanto a Yukino Shita, fue Haruno Yukino Shita quien la arrastró hasta allí. No era apta para ese tipo de situación. Capítulo 171 Bajo la nieve. Eri, ven a visitar a tu hermana mayor cuando tengas tiempo. Definitivamente, Eriri Sawamura respondió con desdén, diciendo que ni siquiera sabía cuándo ella y Haruno Yukino Shita se habían vuelto tan cercanas. Apenas lo he visto en los últimos 10 años. La mayoría de las veces, solo he coincidido con él en este tipo de banquetes. Eriri Sawamura no siente la presión de heredar el futuro de su familia, por lo que, naturalmente, no entiende lo que Haruno Yukino Shita está pensando en este momento. Por cierto, Eriri va a la escuela en Toyonosaki, ¿verdad? Ejem. Yukino Shita pareció envidiosa y luego negó con la cabeza. Ay, yo también quiero volver a vivir la vida escolar, pero todo eso ya es cosa del pasado. Al ver la expresión de anhelo de Yukino, Eriri Sawamura murmuró inconscientemente para sí misma. ¿Qué tiene de bueno la vida escolar? En su opinión, la vida universitaria no es nada comparada con un solo cabello en el mundo virtual. Pase lo que pase, al fin y al cabo es mi juventud, y la juventud se trata de vivir una historia de amor apasionada, dijo Yukino Shita. Eriri Sawamura frunció el ceño. ¿Saliendo con alguien? Por cierto, ¿Eriri está saliendo con alguien? ¿O le gusta a alguien? Al oír esto, Eriri Sawamura pensó inmediatamente en el rostro de Dong Fan-yu, y un rubor apareció en sus mejillas, imposible de ocultar. Yukino Shita presenció esta escena, y una sonrisa apenas perceptible cruzó su rostro. Dong Fan-yu, que observaba desde la barrera, negó con la cabeza con impotencia. Sawamura Eriri fue completamente superada por Yukino Shita Haruno, ya que sus pensamientos se reflejaban claramente en su rostro. Para ser sincero, se sorprendió un poco al ver a las hermanas Yukino Shita. Después de todo, aunque supe del apellido Yukino Shita cuando emigré por primera vez, esta era la primera vez que lo veía con mis propios ojos. Además, Yukino Shita, que se encontraba cerca, se percató de que Higashikata Yu observaba la batalla desde las escaleras. Sus miradas se cruzaron, Dong Fan-yu sonrió y asintió. Yukino Shita no respondió, simplemente desvió la mirada. Tiene mucho frío, y definitivamente no es apropiada para esta ocasión. Yukino Shita seguía hablando con Eriri Sawamura, y Dong Fan-yu no quiso interrumpir, ya que de todos modos no causaría ningún daño. Parece que sí. ¿Podrías decirme el nombre del niño? Eriri Sawamura se sonrojó. No quería responder a la pregunta de Haruno Yukino Shita, pero su mirada se desvió inconscientemente hacia arriba. Al alzar la vista, vieron por casualidad a Dong Fan-yu en las escaleras. Aunque Eriri Sawamura se había preparado con antelación, se emocionó bastante al ver a Dong Fan-yu vestido de gala. Las pupilas de Eriri Sawamura se dilataron por la sorpresa mientras miraba fijamente a Dong Fan-yu con la mirada perdida. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 163. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 256. La jugadora Kashiwagiri experimenta fluctuaciones emocionales, valor emocional más 197. Al ver esto, Dong Fan-yu negó con la cabeza con impotencia. En cierto modo, aquella chica orgullosa y arrogante no era la más indicada para involucrarse en los enredos de intereses entre esas familias. Yukino observó la reacción de Eriri Sawamura y dirigió su atención a Higashikata Yu, que se encontraba en las escaleras. Un chico guapo, algo que no se ve a menudo. Esa fue la primera reacción de Yukino, y luego comenzó a buscar en su memoria la figura de Dong Fan-yu. Es la primera vez que lo veo. Yukino Shita se quedó atónita por un momento, al no recordar a Dong Fan-yu.
Eriri Sawamura estaba algo absorta en sus pensamientos. Eri, Sayuri Nee-chan está arriba buscándote por algo. Mientras hablaba, Dongfang Yu le guiñó un ojo a Sawamura Eriri. Sawamura Eriri se dio cuenta tardíamente de que Sawamura Sayuri y Dongfang Yu acababan de tener una conversación privada. Disculpe, Yan Naine, vuelvo enseguida, no pasa nada. Si Eriri tiene algo importante que hacer, no tiene que preocuparse por mí. Eriri Sawamura asintió y, al mismo tiempo, le dijo a Yu Dongfang, que estaba en las escaleras. Yu, ven y toma mi lugar. ¿Y? ¿Quién más podría ser sino tú? Ven rápido, ven rápido. Ante la atenta mirada de todos, Eriri Sawamura bajó las escaleras arrastrando a Dongfang Yu y subió ella misma al segundo piso. Al ver las miradas de quienes lo rodeaban, Dongfang Yu sintió que se le apretaban los dedos de los pies. Como monstruo cibernético, era evidente que no estaba preparado para este tipo de situación. Lo mejor es pelear y matar. Al diablo con las relaciones interpersonales. Afortunadamente, quienes pudieron asistir a la fiesta de cumpleaños de Eriri Sawamura no eran personas comunes y corrientes, por lo que no se centraron en Dongfang Yu. Yu. Acabo de oír a Eriri llamarte así. ¿Ese es tu nombre? Mi nombre es Yukino Shita Haruno. Yukino, al ser muy extrovertida, entabló conversación con Higashikata Yu. Dongfang Yu, puedes dirigirte a la señorita Pingsuezi como quieras. Dado que ese es el caso, joven del este, ¿podrías contarme sobre tu relación con Eriri? Al ver la mirada inquisitiva de Yukino, Dongfang Yu ya estaba pensando en cómo Kinkyu y los demás la intimidarían cuando volviera a comprobar su información de identidad. ¿Qué cree la señora Yukino Shita que debería ser? No seas tan formal, llámame Yan Nai. Yukino Shita tiene mucha facilidad para socializar y una apariencia excepcional. Hay que reconocer que Yukino Shita ha formado a un buen sucesor. Sin embargo, Dongfang Yu no podía lidiar con ese tipo de persona. Pelear y matar le venían mejor. Tal vez sea pariente lejana de la familia Sawamura o algo así. Señora Haruno, ¿podría por favor dejar de poner esa cara de chismosa? ¿Eh? ¿Un familiar? Yukino se sintió un poco avergonzada. ¿Acaso Dongfang Yu pensaba que era tonta? Sin embargo, no hizo más preguntas. Todo tiene sus límites, y sobrepasarlos puede causar problemas innecesarios. Xiao Yukino, ¿eh? Yukino. Si la señorita Yan estuviera buscando a mi hermano mayor y a una chica que se pareciera mucho a él, se habría marchado hace unos minutos. Al oír esto, Yukino hizo un puchero, con una expresión de disgusto en su rostro. Sinceramente, te fuiste sin siquiera avisarle a tu hermana mayor. Dongfang Yu no respondió. Miró a su alrededor y se preparó para buscar al monstruo del bollo de carne para matar el tiempo. Si la señorita Yang-Nai no tiene nada más que decir, me retiro. Comparada con Yukino Shita, Nakano Satsuki es más divertida. Al menos no es intrigante. Pero seguro que Satsuki Nakano no puede seguir comiendo, ¿verdad? Al mismo tiempo, Nakano Satsuki, que estaba comiendo pastel al aire libre, sintió de repente una presencia familiar. Creo que oí la voz del profesor Dongfang, capítulo 172 Eriri. Payaso. A Dongfang Yu le disgusta este tipo de interacción interpersonal que está impulsada por un fuerte sentido de propósito. Así que se despidió de Yukino Shita y se dirigió a la zona exterior del banquete, donde encontró a Nakano Satsuki comiendo postre. ¿Todavía lo comías en mayo? ¿Eh? Profesor Dongfang. Nakano Satsuki se cubrió las mejillas hinchadas, con una expresión algo avergonzada ante la repentina aparición de Dongfang Yu. Sé que no te gustan estas ocasiones en mayo, pero sigues comiendo y esas cosas, ¿qué puedo hacer? Mi padre me arrastró hasta aquí antes incluso de cenar, Eichika y Nino simplemente me ignoraron. Pero si Nino supiera que me encontré con usted, profesor Higashi, en el banquete, probablemente se arrepentiría hasta la muerte. En ese momento, Nakano Satsuki pareció recordar las expresiones de arrepentimiento en los rostros de sus hermanas, y una sonrisa de regocijo ante la desgracia ajena apareció en la suya. Dongfang Yu golpeó la cabeza de Nakano Satsuki con un palillo y preguntó. ¿Nunca pensaste en darte a conocer en mayo? Al fin y al cabo, las 5 hermanas se parecen mucho. Darte a conocer sería 5 veces más rentable para ti que para los demás. ¿Se puede calcular así? Preguntó Nakano Satsuki sorprendida, pero luego negó con la cabeza. Pero la familia Nakano no parece necesitar estas cosas, y con que papá esté aquí es suficiente. Satsuki Nakano tiene razón.
Al fin y al cabo, ¿qué médico buscaría activamente pacientes? Entonces Nakano Satsuki se metió otra tartaleta de huevo en la boca y le dijo a Dongfang Yu. Sin embargo, si el profesor Dongfang revela su identidad, todos querrán conocerte. Al oír esto, Dongfang Yu negó con la cabeza, se inclinó hacia el rostro de Nakano Satsuki y susurró. En mayo, ¿te atreves a adivinar cuántas personas ya están planeando comprobar en secreto mi identidad una vez que termine el banquete? ¿Eh? Nakano Satsuki miró a su alrededor, algo confundida sobre lo que Dongfang Yu quería decir. ¿Acaso el profesor Dongfang quiere decir que los empresarios se han vuelto tan extremistas? Nakano Satsuki no es precisamente ingenua, pero aún así le parece un poco pervertido investigar los antecedentes de alguien en el primer encuentro. Los empresarios siempre han sido extremistas, especialmente cuando se trata de hacer lo que les beneficia. De hecho, los hombres de negocios y los dioses en los santuarios se parecen en que ambos tienen la característica de no levantarse temprano sin obtener ganancias. El revuelo que acaban de causar Eriri Sawamura y Yu Dongfang es bastante significativo, lo que sugiere indirectamente que su relación es inusual. Además, dado que casi todas esas personas veían a Dongfang Yu por primera vez, sin duda se llevaría a cabo una investigación básica. Además, como soy tan cercano a ti, Mai, podrían investigarte también a ti. Más que eso, me interesa saber qué reacciones tendrán esas personas cuando descubran su verdadera identidad, profesor Dongfang. Dongfang Yu se rió y dijo. Yo también quiero saberlo. Grabaré un vídeo y te lo mostraré, Mai. ¿Eh? ¿Grabando? Sí, después de todo, mi identidad es un tanto peculiar, así que necesito usar algunos métodos especiales para advertir a quienes me investigan. En cuanto a sus reacciones, simplemente las grabaré. Dongfang Yu observaba con diversión, y Nakano Satsuki también se interesó. Después de todo, cuando ella y Yotsuba Nakano descubrieron la identidad de Higashikata Yu, casi se arrodillaron en el acto. No, Nakano Yotsuba se rindió de inmediato, pero Nakano Itsuki logró contenerse. ¿Eh? Mamá, estás diciendo que sabías desde el principio que la identidad de Yu era inusual. Así es, después de todo, la información de identidad de una persona común no está completamente en blanco. Al oír esto, Eriri Sawamura miró a Sayuri Sawamura con cierto disgusto. No te dije que no investigaras a Yu en privado. Sawamura Sayuri negó con la cabeza con impotencia. Como madre, tengo que pensar en la seguridad de mi hija. Si Xiao Yingli encuentra un novio con un carácter terrible, yo, como su madre, no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Eh? ¿Acaso, según tú, no soy capaz de distinguir entre el bien y el mal? Pero en ese momento, Eriri Sawamura pareció darse cuenta de algo de repente, y sus ojos se abrieron de par en par. Mamá, ¿tú sabías la verdadera identidad de Yu desde el principio, HMM? Eriri ya lo dijo, no. Eriri Sawamura no respondió, porque estaba pensando en la actitud de Sayuri Sawamura últimamente y en lo que había sucedido aquella noche. Entonces, no le respondió a Dongfang Yu en aquel entonces porque tenía miedo de que Sawamura Sayuri y los demás no estuvieran de acuerdo, pero resultó que solo estaba delirando. Eriri Sawamura sintió al instante que se le ponía la nariz roja, como si algo estuviera a punto de salirse. ¿Eh? Eriri, ¿por qué de repente pareces arrepentida? Nada, no es nada, Eriri Sawamura no dijo la verdad, por temor a que si la revelaba, Sayuri Sawamura volvería a usar términos como perdedora para describirla. No importa. Sayuri Sawamura negó con la cabeza y volvió a dirigir la conversación hacia Dongfang Yu. Simplemente no esperaba que Dongfang fuera un monstruo. Un yokai y Eriri Sawamura se quedó perpleja, pero no estaba muy equivocada. Simplemente era un yokai que tenía un novio virtual como trabajo secundario. No es solo un monstruo, también tiene su propio santuario y sus propias Shikigami, sacerdotisas espirituales. Eriri Sawamura reveló directamente los antecedentes de Dongfang Yu, ya que no eran precisamente un secreto. Además, el santuario de Dongfang Yu también necesita promoción. Sawamura Eriri cree que, dada la personalidad de su madre, aunque no lo mencione, probablemente empezará a promocionarlo por su cuenta. Después de todo, a ojos de Sayuri Sawamura, Dongfang Yu ya era su futuro yerno. ¿Santuario? Sí, está en la montaña Kinwu. Mamá puede ir a verla cuando tenga tiempo. El santuario de mi yerno. Los ojos de Sayuri Sawamura se iluminaron. ¡Qué genial! Yudu ni siquiera se me ha declarado oficialmente todavía, ¿no es un poco pronto para que me llame yerno?
¿No puedes simplemente confesar tus sentimientos? Deja de ser tan promiscua o te echaré de casa. ¿Eh? Así es como actúa una madre. Capítulo 173 Alimentando a Nakano Satsuki Yukino, no seas tan fría, no te traje aquí para que te quedaras sentada sin hacer nada. Al oír las palabras de Yukino, Yukino Shita, que estaba sentada a su lado, negó con la cabeza con impotencia. Me arrastrasteis hasta aquí. En otras palabras, no quería asistir a este banquete, no hagas eso, solo lo hago por tu propio bien. A Yukino Shita en realidad no le gustó la excusa de Haruno Yukino Shita de es por tu propio bien, pero le dio pereza discutir con ella. Sin embargo, hasta cierto punto, Yukino Shita Haruno la trajo por su propio bien. Nunca se tienen demasiadas conexiones. Incluso conocer a alguien puede ser útil. Aunque la sucesora de Yukino Shita estaba decidida desde el principio, Yukino Shita Haruno aún quería crear más vínculos para su hermana menor. Ese tipo de allí. Yukino Shita Haruno señaló a un hombre que parecía tener unos 30 años, no muy lejos de allí, y le dijo a Yukino Shita Yukino, que estaba a su lado. El señor Nakano Maru es el director de un gran hospital. Si Yukino va a conocerlo e intercambiar información de contacto, le resultará más fácil si se enferma y necesita ser hospitalizada en el futuro. Yukino Shita negó con la cabeza. No necesito ese tipo de comodidad. Si a Yukino le resulta difícil acercarse a él, ¿por qué no se acerca a su hija en su lugar? Yukino Shita señaló a Nakano Satsuki al otro lado. Nakano Satsuki, la hija menor de la familia Nakano, y mientras hablaba, el dedo de Yukino Shita Haruno se movió hacia Higashikata Yu, que estaba de pie junto a Nakano Satsuki. Dongfang Yu, es una lástima, incluso yo lo estoy conociendo por primera vez y no sé nada de él. Al oír esto, Yukino Shita frunció el ceño. Lógicamente, para garantizar una comunicación fluida, su hermana habría revisado la información de todas las personas que podrían asistir al banquete antes de que comenzara. Sé lo que estás pensando, Yukino, pero esta es la primera vez que veo a ese chico, y ni siquiera había oído el nombre de Dongfang Yu antes. Lo primero que Yukino Shita pensó sobre Dongfang Yu fue en el contacto visual que tuvieron en las escaleras hace un momento. Para ser sincera, Yukino Shita estaba preparada para que Higashikata Yu se acercara a hablar con ella, ya que eso era lo que le había sucedido antes. Sin embargo, tras observar la interacción entre Eriri Sawamura y Yu Higashikata, supo que su relación era inusual. Sin embargo, si es nuestra primera reunión. Yukino miró a su hermana mayor, imaginando que probablemente comenzaría a investigar una vez que regresaran. Siempre tengo la sensación de que Yukino está pensando cosas malas. Sí, lo estoy pensando. ¿Ni siquiera vas a fingir? Higashikata Yu, que estaba hablando con Nakano Satsuki, se percató de las miradas de las hermanas Yukino Shita. Sin embargo, a él no le importaba, ya que había descubierto cómo asustar tanto a Yukino Shita que se orinara encima. Yukino Shita, un jugador potencial para Higashikata Yu, pero hablemos de eso más tarde. Sin embargo, en ese preciso instante, Dongfang Yu recibió un mensaje de Eriri Sawamura. Eri Kashiwagi. Yo me encargaré de los invitados un rato. Puedes jugar solo un tiempo, pero no te alejes. Dongfang Yu. ¿Por qué Eriri siempre añade no corras? ¿De verdad me considera un niño? Eri Kashiwagi. De todos modos, no eres mayor que yo, tú misma lo dijiste. Dongfang Yu. Todavía soy un bebé de pocos meses, Eri Kashiwagi. ¿Eh? Dejando eso de lado por ahora, ¿cuándo te involucraste con la familia Nakano? Dongfang Yu. ¿Conoces a Eriri? Eri Kashiwagi. Al principio pensé que era Yotsuba, pero luego descubrí que eran quintillizos. ¡Qué miedo, quintillizos! Eri Kashiwagi. Creo que su nombre es Satsuki Nakano. Eriri Sawamura no experimentó ninguna crisis. Simplemente lo trató como una interacción interpersonal normal. Después de todo, la única persona que Dongfang Yu conocía en ese banquete era Nakano. Probablemente confundió a Nakano Satsuki con Nakano Yotsuba, o al menos eso es lo que pensó Sawamura Eriri. Eri Kashiwagi. Vale, tengo algo que hacer, no te vayas. Dongfang Yu. Sí, tras guardar la pantalla de luz azul, Dongfang Yu le guiñó un ojo a Sawamura Eriri, que estaba arriba. Sin embargo, Eriri Sawamura rechazó ese guiño coqueto con una mano y puso cara de disgusto. Al ver esto, Dongfang Yu negó con la cabeza con impotencia y volvió a prestar atención a Nakano Satsuki, que estaba a su lado. Mai quiere ir a algún lugar desierto y hacer algo turbio. ¿Eh? ¿Por qué el profesor Dongfang dijo algo tan fácil de malinterpretar? Casi llamo a la policía.
Aunque, en cierto modo, la policía no puede hacer nada contra mí. En el parque desierto al anochecer, Dong Fan-yu le enseñó a Nakano Satsuki cómo convertir un bollo de carne en dos. En realidad, el principio que hay detrás de esto es muy simple. Aunque viola las leyes de la física no tiene sentido para gente como nosotros. Mientras hablaba, el bollo de carne que Dong Fan-yu tenía en la mano comenzó a partirse automáticamente, convirtiéndose de uno en dos. El bollo de carne flotó lentamente hasta las manos de Nakano Satsuki, desprendiendo aún un suave calor. Q. Aunque es la segunda vez que lo veo, sigue siendo increíble y muy útil. La forma más simple de replicación, no es más que otra manifestación de energía. Aunque es un poco difícil de aprender, si se trata simplemente de replicar alimentos, mientras Dong Fan-yu estaba absorto en su historia, Nakano Satsuki devoraba con gran entusiasmo los bollos de carne recién hechos. Al ver esto, Dong Fan-yu frunció el ceño con fastidio. Agarró la carita regordeta de Nakano Satsuki y la miró con expresión de decepción. ¿Sabes cuánta gente quiere oírme dar una conferencia en mayo? Nakano Satsuki tragó la comida que tenía en la boca y preguntó. ¿Cuánto? Al ver esto, Dong Fan-yu negó con la cabeza con impotencia, luego copió otro bollo de carne y se lo arrojó a Nakano Satsuki. Pero para sorpresa de todos, Nakano Satsuki saltó repentinamente y mordió el bollo de carne en el aire. Q no puede caer al suelo, me lo comeré. Dong Fan-yu arqueó una ceja. Sentía cierta curiosidad por ver cuáles eran los límites de Nakano Satsuki. Así que Dong Fan-yu siguió copiando, mientras que Zong Ye-woo siguió comiendo, produciendo y comiendo en el acto. Es como una serpiente glotona. Después de un tiempo indeterminado, Nakano Satsuki se tumbó en el suelo y dijo con pereza. Gracias por el obsequio, no puedo comer más. Dong Fan-yu tocó con cierta sorpresa el abdomen ligeramente hinchado de Nakano Satsuki. En ese momento, a sus ojos, la fuerza vital de Nakano Satsuki había alcanzado su punto máximo, incluso superando la del fruto de la vida. Para esos monstruos devoradores de hombres, esta situación era simplemente un trozo de carne fragante y grasosa. ¿Cómo pudo el profesor Dong Fan tocarle el estómago a una chica así? ¿Acaso la deidad no tiene sentido común en este sentido? Dong Fan-yu bromeó. Puede que los dioses ni siquiera tengan género. ¿En serio? El profesor Dong Fan no tiene género. Los ojos de Nakano Satsuki se abrieron de par en par. Falso. Capítulo 174 Nakano Satsuki. Mi sueño se ha hecho realidad, Mai, ¿por qué te ves tan arrepentida? ¿Puedes explicármelo? Dong Fan-yu pellizcó la cara de Nakano Satsuki y preguntó con expresión sombría. Dong Fan-yu pellizcó el exceso de carne del rostro redondo y suave de Nakano Satsuki. Nakano Satsuki hizo una mueca de dolor. Tenía la cara roja por el pellizco y los ojos también. ¿Te imaginas a una chica con un vestido de noche sentada en el suelo a altas horas de la noche, siendo regañada por un chico que le pellizca las mejillas? Es que tienes un aspecto y además tienes el pelo largo, así que quería ver cómo te verías con ropa de mujer. Nakano Satsuki lo explicó. Al escuchar esto, Dong Fan-yu soltó el rostro de Nakano Satsuki. Nakano Satsuki se frotó la cara enrojecida, preguntándose si había pagado la matrícula como una lección. Interesante, travestirse. Dong Fan-yu nunca incluyó ropa de mujer en su aplicación de novio virtual porque no se le había ocurrido hacerlo en ese momento. Pero ahora que Nakano Satsuki lo había mencionado, él pensaba que si se pusiera ropa de mujer a la venta, habría un mercado enorme para ella. Dejando todo lo demás de lado, Naoto Mori definitivamente sería una de las favoritas de los fans. Después de todo, ver a su hermano travestido. Naoto Mori. Ha puesto mis ahorros de más de 10 años, verás cómo vacío la tienda. Además, Dong Fan-yu sintió que de esta manera, sus puntos emocionales serían definitivamente suficientes. Al pensar en esto, de repente sintió que Nakano Satsuki, que estaba frente a él, se había vuelto aún más adorable. Es una buena sugerencia. Considéralo como tu cuota de matrícula para mayo. Nakano Satsuki no escuchó con claridad la primera mitad de la frase de Dong Fan-yu. Solo escuchó la segunda mitad. ¿Costo de matrícula? Nakano Satsuki redujo la velocidad con la que se frotaba la cara, algo desconcertada por el proceso mental de Dong Fan-yu. Los pensamientos de los dioses, eso es tan difícil de entender. ¿Será mejor que me escuches con atención en mayo, o quieres comer más bollos de carne? Nakano Satsuki negó con la cabeza.
No, 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 no voy a comer. Al ver la apariencia obediente de Nakano Satsuki, Dongfang Yu negó con la cabeza con satisfacción, pensando para sí mismo que, en efecto, tenía el potencial para ser profesor, capaz de domar también a los estudiantes. En realidad, la replicación de hace un momento fue una manifestación diferente de vitalidad y Dongfang Yu le dio una palmadita en la cabeza a Nakano Satsuki. Se le llama replicación, pero es más bien como transformar la propia vitalidad en la apariencia de alimento. Al oír esto, los ojos de Nakano Satsuki se abrieron de par en par. Oh, 4 de vitalidad, ¿es esto lo que estoy pensando? ¿De verdad está bien? Aunque Nakano Satsuki no entiende estas cosas, solo con el nombre vitalidad se relaciona con la esperanza de vida. ¿Acaso usar esto no acortará mi esperanza de vida? Dongfang Yu arqueó una ceja. ¿Cuál es el problema? Mientras no gastes de más, no hay problema. Además, esto no es gran cosa para ti en mayo. Tu fuerza vital es varias veces mayor que la de los demás, y además has ingerido un fruto de la vida. Si se tratara simplemente de crear alimento, sería difícil agotar tu fuerza vital. Nakano Satsuki asintió y luego preguntó temblando. ¿No, acortará mi esperanza de vida? Ah. Esta vez le tocó a Dongfang Yu quedarse estupefacto. Al segundo siguiente, volvió a pellizcarle la cara a Nakano Satsuki. Si hablamos de acortar mi esperanza de vida, calculemos cuánto de ella he perdido en mayo. ¿Acaso el profesor Dongfang no es un dios? ¿No debería su vida ser infinita? ¿Realmente me tienes en alta estima? Dongfang Yu es ahora una forma de vida electrónica. Aunque está infinitamente cerca de la inmortalidad, realmente no se atreve a decir que es eterna. Al fin y al cabo, incluso el Sol tiene una vida útil, ni hablar de un simple fantasma cibernético como él. La vitalidad a la que me refiero no es tan importante como crees. Como mucho, si te falta, sentirás un poco de hambre. Al fin y al cabo, para la mayoría de la gente, la forma de recuperar la vitalidad es simplemente comiendo. ¿Es eso así? Dongfang Yu probablemente sintió que su expresión era un poco inexacta y que había asustado al monstruo del bollo de carne que tenía delante. Aunque la fuerza vital está en manos de Dongfang Yu, si se usa correctamente, puede utilizarse para curar todas las enfermedades, e incluso la regeneración de miembros amputados no es imposible. Pero para una persona común y corriente como Satsuki Nakano, el simple hecho de poder mantener sus actividades diarias ya es todo un logro. Por ejemplo, si Dongfang Yu quisiera regenerar una extremidad amputada, la fuerza vital que tendría que gastar durante este proceso sería de 100. Si consideramos la fuerza vital necesaria para mantener las actividades diarias de una persona normal desde el nacimiento hasta la muerte, sería aproximadamente 10. Por supuesto, si se trata de alguien como Nakano Satsuki, que tiene una gran vitalidad, entonces la historia es diferente. Dongfang Yu miró a Nakano Satsuki, que estaba frente a él, negó con la cabeza con impotencia y apretó la mano con la que le pellizcaba la cara. Monstruo del pan de carne, ¿no estás subestimando el fruto de la vida que te di? ¿Realmente no sabes lo valioso que es? ¿Monstruo del bollo de carne? ¿Qué clase de nombre es ese? Replicó Nakano Satsuki inconscientemente, pero al segundo siguiente, encontró la clave en las palabras de Dongfang Yu. ¿Eh? ¿Es el fruto de la vida, realmente tan precioso? Si una persona común y corriente está en sus últimos momentos, se la puede salvar directamente. ¿Acaso Mai considera eso algo valioso? Al hablar de esto, Dongfang Yu se enfurece. El fruto de la vida es producto del avance de su técnica del corazón de madera, y aún no puede cultivarlo a gran escala. Aunque Dongfang Yu quisiera obtener una fruta de la vida, tendría que esforzarse mucho. Pero aún así, Nakano Satsuki se lo comió. Se lo comió. Así que si te comes este segundo, de verdad te colgaré de un árbol y te azotaré. Nakano Satsuki estaba tan ahogada por Higashikata Yu que no podía hablar, y solo podía alargar las palabras para expresar su actitud. Muy bien, no hablemos de nada más. Esta vez, el objetivo sigue siendo enseñarles cómo crear alimentos utilizando la fuerza vital. ¿Por qué Dongfang Yu cree que ser profesor es tan problemático? Sin duda, se le da mejor luchar y matar que estos trabajos administrativos. Nakano Satsuki aprende muy rápido, y de todos modos no es algo particularmente difícil. Solo necesita un poco de orientación. Nakano Satsuki miró el bollo de carne que había aparecido de la nada en su mano y de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mamá. Mi sueño se ha hecho realidad.
Pensando en esto, Nakano Satsuki se comió el bollo de carne que había preparado con lágrimas en los ojos. El sabor es raro, pero aún así me conmueve mucho. Capítulo 175 Eriri. Tú no tienes permitido mirar. En realidad, si Dong Fanyu estuviera relacionado con Nakano Satsuki, debería haber recibido dicha notificación. La jugadora Nakano Satsuki experimenta fluctuaciones emocionales, valor de emoción más 1000. Un amante de la gastronomía puede crear la comida que desee en cualquier momento y lugar. ¿Comprendes lo valioso que es eso? Nakano Satsuki miró el bollo de carne que tenía delante con lágrimas en los ojos. Jamás podría agradecerle lo suficiente la amabilidad del profesor Dongfang. De ahora en adelante, si Dongfang Yu le ordena a Nakano Satsuki que vaya al oeste, jamás irá al este. Obedecerá las órdenes sin cuestionarlas. Será absolutamente leal. El profesor Dongfang, ¿qué ocurre? ¿Podría tener un ídolo tuyo? Al oír esto, Dongfang Yu arqueó una ceja. Por el momento no tengo planes de lanzar ningún producto. ¿Quién quiere la mercancía? Yo solo quiero poner tu estatua en mi habitación como ofrenda. ¿Ja? Esta vez, le tocó a Dongfang Yu quedarse estupefacto. No se esperaba que Nakano Satsuki fuera tan leal. Tras pensarlo un rato, Dongfang Yu extendió la mano, apareció un destello de luz verde y una pequeña estatua de sí mismo apareció en su mano. Aquí tienes. Si hay algo malo en ello, te condenaré por el delito de faltar al respeto a los dioses. Nakano Satsuki aceptó la estatua de Dongfang Yu. Con la boca llena de bollos de carne, no podía hablar y solo podía negar con la cabeza. Hasta yo tengo que seguir la ley de la conservación. Mai, ¿de verdad no tienes miedo de engordar? Al oír la palabra subir de peso, Nakano Satsuki se sonrojó al instante y respondió con la cara roja. Profesor Dongfang, en serio. Puede olvidarse de sus ofrendas. ¡Qué falta de respeto a los dioses! Pero en cuanto a las ofrendas, simplemente no roben ninguna en mayo. ¿Quién robaría comida? Nakano Satsuki va a ser toda una sensación. Será increíblemente popular. Mientras tanto, del lado de Sawamura Eriri. Por fin, ya casi termina. Se supone que es mi cumpleaños, ¿por qué estoy tan cansado? Eriri Sawamura yacía exhausta en su sofá, sintiendo que todo su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Suspiro mi Eriri ha crecido tanto, ahora puede valerse por sí misma. Dijo Sayuri Sawamura con cierto alivio. ¿Ja? Hablando de eso, ¿dónde está Xiao Dongfang? No lo he visto desde hace un rato. Al oír esto, Eriri Sawamura hizo un gesto con la mano y dijo. Lo dejé ir para que se divirtiera solo porque me preocupaba que se aburriera en el banquete. Debería volver pronto. Aunque Yu dijo que tiene maneras de lidiar con su identidad, aún quiero minimizar los problemas para él. Al oír esto, Sawamura Sayuri asintió. ¿Así que Tourou se fue con esa chica de la familia Nakano? Eriri Sawamura reaccionó de inmediato y se levantó de un salto del sofá. Mamá, ¿qué dijiste? Eriri no lo sabía. Cuando Higashikata salió hace un momento, estaba con esa chica de la familia Nakano. Santo cielo, eso es asombroso. Eso es increíble. Eriri Sawamura presentía que la cosa se estaba poniendo seria. Originalmente, había pensado que Higashikata Yu y Nakano Satsuki se comunicaban por culpa de Nakano Yotsuba. Pero ahora los han echado. Eriri Sawamura sacó rápidamente su teléfono, dispuesta a enviar un mensaje a Dongfang Yu. Al ver la expresión de Eriri Sawamura, Sayuri Sawamura negó con la cabeza sin decir palabra. Ella creía que su hija había madurado, pero sigue siendo la misma vieja idiota. Eri Kashiwagi. Yu. ¿Dónde estás? Dongfang Yu. Yo. Estoy en la habitación de Eri Kashiwagi. Eriri Sawamura dejó el teléfono, se dio la vuelta y subió las escaleras. En cuanto Eriri Sawamura abrió la puerta de su habitación, vio a Dongfang Yu sentado en su escritorio con las piernas cruzadas. En ese momento, Dongfang Yu se había quitado el traje y vestía una camisa blanca, con su largo cabello negro cayendo despreocupadamente sobre su espalda. Al ver la mirada ansiosa de Eriri Sawamura, Dongfang Yu preguntó. ¿Por qué Eriri está tan sin aliento? Eriri Sawamura miró a Dongfang Yu, que estaba frente a ella, y al instante suspiró aliviada. En efecto, había estado dándole demasiadas vueltas a las cosas. No es nada, solo estoy un poco cansado de atender a los invitados en el banquete. Debes estar cansada, Eriri. ¿Te gustaría que te diera un masaje? Dijo Dongfang Yu con una sonrisa.
¿O prefieres cambiarte de ropa primero? Al fin y al cabo, llevar un vestido de noche probablemente no sea muy cómodo. Eriri Sawamura asintió. Aunque su vestido de noche era hecho a medida, definitivamente no era tan cómodo como su ropa habitual. ¿por qué sigues aquí? ¿Eh? ¿Por qué no puedo estar aquí? ¿Eh? ¿No me dijiste que me cambiara de ropa? Tilde al oír las palabras de Eriri Sawamura, Dongfang Yu asintió tardíamente y luego se cubrió los ojos con la mano. Vale, ya no puedo ver, Eriri, puedes cambiarte. Eriri Sawamura de veces siente que Dongfang Yu es como un niño pequeño. Se sonrojó al mirar a Dongfang Yu, que se cubría los ojos, y luego echó un vistazo al armario que no estaba muy lejos. Tras dudar durante un buen rato, Eriri Sawamura sacó su pijama del armario y se metió en la cama. Tú no tienes permitido abrir los ojos. Si te atreves a abrirlos, yo, no te dejaré escapar jamás. Bien. No abriré los ojos. Para ser honesto, Dongfang Yu pensó que Sawamura Eriri lo iba a echar. Tsundere Gyao es simplemente increíble. Eriri Sawamura notó que Dongfang Yu se había cubierto los ojos por completo y la observó durante un largo rato sin verla moverse. Tras dudar un instante, Eriri Sawamura se cubrió con la manta, preparándose para enterrar la cabeza en la arena. Al ver a Eriri Sawamura retorcerse en la cama, Dongfang Yu sintió ganas de reír, y una sonrisa cariñosa apareció en su rostro. ¿Eso es increíblemente estúpido? Sin embargo, esa sonrisa no duró mucho. La idea de tener que confesarse más tarde llenó a Dongfang Yu de preocupación. Cambiarse de ropa en la cama es bastante engorroso. Eriri Sawamura lo intentó durante mucho tiempo sin éxito. Después de un buen rato, asomó su cabecita por debajo de las sábanas y miró a Dongfang Yu, que estaba sentado en la silla. Al ver que Dongfang Yu seguía sentado allí obedientemente, Eriri Sawamura hizo un puchero sin motivo aparente, sintiéndose un poco disgustada. Todo debería estar bien, murmuró Eriri Sawamura en voz baja, no abras los ojos, aún no estoy lista. De acuerdo, no abriré los ojos. Al oír la respuesta de Dongfang Yu, Sawamura Eriri asintió y se quitó la manta que la cubría, dejando al descubierto su cuerpo bello y delicado. Sí, después de quitarse el vestido de noche, Eriri Sawamura no llevaba nada más que la ropa interior necesaria. La piel de Eriri Sawamura es realmente hermosa. Casi brilla como un blanco en la noche. Y es muy delgada. Si hace ciertos ejercicios, incluso podrías ver sus patrones de movimiento. Eriri Sawamura no se apresuró a ponerse el pijama, sino que, inconscientemente, echó un vistazo a Dongfang Yu, que estaba no muy lejos de ella. ¿Todavía no se abren los ojos? Al ver esto, Eriri Sawamura arqueó una ceja y una sonrisa traviesa apareció de repente en su rostro. No se apresuró a ponerse el pijama. Saltó de la cama descalza y caminó lentamente hacia Dongfang Yu. Capítulo 176 Eriri. Muéstrame. Eriri Sawamura, descalza y desnuda, se acercó a Dongfang Yu, que llevaba los ojos vendados. Eriri Sawamura y Yu Dongfang se llevan más de 20 centímetros de diferencia de altura. Así que ahora Dongfang Yu está sentado en una silla, y Sawamura Eriri puede ver su delicado rostro inclinándose ligeramente. Como si sintiera que alguien estaba parado frente a él, Dongfang Yu ladeó la cabeza y preguntó confundido. ¿Eriri? Al oír la voz de Dongfang Yu, Sawamura Eriri finalmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo. En un instante, el rostro de Eriri Sawamura se puso tan rojo como una manzana madura, y un rubor apareció en su piel pálida. ¿Eriri ya se ha cambiado de ropa? Mientras hablaba, Dongfang Yu sonrió y luego bajó las manos que se había puesto sobre los ojos. Eriri Sawamura entró en pánico al instante y rápidamente agarró la mano de Dongfang Yu, que estaba a punto de soltar, y dijo. No. Todavía no, solo vine a recoger algo. Al oír esto, Dongfang Yu se quedó perplejo por un momento, luego su sonrisa se amplió. Eri, ¿quieres jugar a un juego conmigo? Es una lucha de fuerza, para ver quién puede apartar mi mano primero, o quién puede sujetarla con firmeza Eriri. Al oír esto, Eriri Sawamura entró en pánico al instante. ¿Qué clase de juego es este? ¿Y quién compite en fuerza con una chica? No. No quiero jugar a este juego. Tú, no puedes moverte, o te ignoraré. Si Dongfang Yu baja la mano ahora, entonces Sawamura Eriri quedará completamente desnuda.
Al escuchar las palabras de Eriri Sawamura, Dongfang-yu negó con la cabeza con impotencia. Como novio, ¿qué tiene de malo mirar el cuerpo de tu novia? ¿Acaso no es razonable? Al oír esto, Eriri Sawamura se sonrojó y sacudió la cabeza frenéticamente. ¡Ah! Eso es una locura. Ni se te ocurra. Tonto. Eri, de verdad, aunque fui tan proactiva, en las palabras de Dongfang-yu se percibía un dejo de resentimiento. Tonto. De ninguna manera. En fin, no puedes mirar, ¿vale? En realidad no me interesa mucho la figura infantil de Eriri. Es famosa. Eriri Sawamura es realmente famosa. Estoy absolutamente impresionada. De hecho, siempre ha tenido una idea muy clara de su propia figura. Después de todo, Sayuri Sawamura se había burlado bastante de ella por esto. Sin embargo, desde que conoció a Dongfang-yu, este nunca ha vuelto a mencionar este asunto. Al principio, Eriri Sawamura pensó que Dongfang-yu no tenía ni idea de estas cosas porque era un monstruo cibernético. Más tarde, Eriri Sawamura descubrió que a Dongfang-yu en realidad no le importaba ese tipo de cosas. Después de todo, Kasumigao Kauta es un buen ejemplo. Kasumigao Kauta es bastante mayor que Sawamura Eriri. Sin embargo, esa fue la primera vez que Dongfang-yu mencionó la figura de Sawamura Eriri. Eriri Sawamura también está muy preocupada por este tipo de cosas, al igual que los chicos se preocupan por su estatura. Ahora que Dongfang-yu lo había mencionado, Sawamura Eriri se sonrojó al instante. Estaba furiosa. No son más que 2 trozos de grasa. ¿A qué te refieres con tamaño infantil? La mente de Eriri Sawamura está ahora consumida por la ira. Ya no le importa nada, y no quiere que le importe nada. Antes de que Dongfang-yu pudiera reaccionar a lo que estaba sucediendo, sintió que las manos de Eriri Sawamura, que le sujetaban las muñecas, comenzaban a apretarse lentamente. Su propósito parecía ser apartar la mano de Dongfang-yu y dejar al descubierto sus ojos. Eriri, ¿qué estás haciendo? Mírate bien. No tengo el cuerpo de una niña. Esto siquiera se puede ver. Dongfang-yu pudo percibir que Eriri Sawamura no estaba bromeando. La fuerza que usó realmente intentaba apartar su mano. Aunque Eriri Sawamura lleva ropa interior, Dongfang-yu tiene la sensación de que algo malo está a punto de suceder. Eriri, ¿podemos calmarnos? Ahora estoy muy tranquilo. Eriri Sawamura sabe que no es guapa, pero no puede aceptar de ninguna manera que la persona que le gusta diga que tiene el cuerpo de una niña. De ninguna manera. Sawamura Eriri apartó a la fuerza la mano de Dongfang-yu. La figura menuda y delicada de Eriri Sawamura quedó a la vista de Dongfang-yu. Bajo la luz de la luna cerca de la ventana, Dongfang-yu ni siquiera podía distinguir si el resplandor que emanaba de Sawamura Eriri era luz de luna o el brillo de su propia piel clara. Al sentir la mirada de Dongfang-yu, Eriri Sawamura apartó tímidamente el rostro. ¿Cómo es posible? Todavía tiene curvas, ¿verdad? No es de talla infantil. Dongfang-yu no esperaba que Sawamura Eriri reaccionara con tanta vehemencia al comentario sobre el tamaño del cuerpo de su hija. Siendo así, ¿por qué no echar más leña al fuego? Vale, no pasa nada. Quiero a Eriri pase lo que pase. Eriri Sawamura se giró para mirar a Dongfang-yu. ¿Qué quieres decir? Eso no es lo que te pregunté. ¿Qué quieres decir con que te gustan todos? Eres un lolicón. Dongfang-yu asintió. Sí, si Eriri es considerada una loli, entonces yo soy un lolicón. Vete al infierno. Eso no es lo que quise decir. Eriri Sawamura apartó la cara de Dongfang-yu, como si quisiera morderlo. Dilo. No tengo el cuerpo de una niña. Sí, Eriri no lo es, ¿por qué está usando ese tono para persuadir a un niño? Eriri Sawamura está furiosa. Su mente, que se había calmado por la timidez, ha vuelto a ser dominada por la ira. Principalmente, parece que Eriri, usaste un cojín, TM. Al oír las palabras de Dongfang-yu, Sawamura Eriri casi se atraganta y muere en el acto. Espera, Eriri Sawamura murmuró para sí misma, y al segundo siguiente, colocó una mano directamente sobre su ropa interior. Entonces, bajo la mirada sorprendida y expectante de Dongfang-yu, de repente ejerció fuerza, y la vestimenta que simbolizaba la última capa de protección fue arrancada por Sawamura Eriri. Dongfang-yu todavía es un niño. Nunca antes había visto algo así. Mira, Eriri Sawamura tembló ligeramente mientras se obligaba a decir. No soy el cuerpo de una niña, no lo soy, me equivoqué, Eriri está bastante bien dotada.
Como persona involucrada, Dong Fan-yu realmente quiere decir algo. Quienes dicen que Eriri no tiene interés, que salgan y me desafíen a un duelo. Dong Fan-yu les permitirá conducir a un rey de 100 toneladas. Eri, tú, eres realmente linda. Eriri Sawamura se sonrojó y no pudo hablar. Se cubrió el pecho con los brazos y solo pudo asentir en respuesta a la respuesta de Dong Fan-yu. Capítulo 177 Preparación para la confesión. Dong Fan-yu miró a Eriri Sawamura, que se sonrojaba frente a él. Aunque gracias a su cultivo podía controlar bien su cuerpo y sus fluctuaciones emocionales, no pudo evitarlo. Pero ahora, notó que respiraba un poco rápido. Tú, no deberías mirarme así, ¿eh? No me dijo Eriri que mirara esto. Le dije que no me importara, pero aún así me bajaste la mano a la fuerza. Cállate, cállate, no bloquees el paso. Para Eriri Sawamura, incluso hablar con claridad es ahora un lujo. Siente que su cerebro se ha convertido en un completo desastre. Temblaba de pies a cabeza y no se atrevía a moverse. Tranquila, Eriri también ha visto la mía, así que dejémoslo en paz. Ya. ¿Quién quiere estar a tu altura? Es solo porque quería demostrar que no soy el cuerpo de una niña. Además, eres mi novio, por eso te lo enseñé. Sinceramente, ¿qué hombre gay no se sentiría tentado por algo así? Jinglili, justo cuando Dong Fan-yu estaba a punto de decir algo, la puerta de la habitación contigua se abrió de repente. La figura de Sawamura Sayuri se asomó por la puerta. Caballeros, queda un poco de postre en el banquete. ¿Quieren un poco? Sawamura Sayuri se detuvo a mitad de la frase, su sonrisa se congeló al instante y el ambiente quedó sumido en el silencio. Tras unos 10 segundos, Sayuri Sawamura respiró hondo y fingió que no pasaba nada. No vi nada, y yo no estaba aquí. Puedes continuar. Dicho esto, Sayuri Sawamura salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. Este es un caso excepcional en el que se ha hecho más daño que bien. Parece que la hermana Lily ha malinterpretado algo. Todo es gracias a ti. Gracias a la interrupción de Sayuri Sawamura, Eriri Sawamura se calmó y su cuerpo dejó de temblar. Miró a Dong Fan-yu, que estaba frente a ella, y dijo solemnemente. ¿Ya has visto suficiente? Si ya has visto suficiente, cierra los ojos. Me estoy vistiendo. ¿Necesitas mi ayuda? Tengo bastante talento para elegir ropa interior. ¿Eh? ¿Quién te pidió que ayudaras con ese tipo de cosas? Solo cierra los ojos. Eriri Sawamura se cubrió el pecho con una mano y luego usó la otra para tapar los ojos de Dong Fan-yu. No hagas eso, Eriri, déjame mirar un poco más. Ya. De ninguna manera. Ni se te ocurra. Justo cuando los dos estaban discutiendo, la puerta que antes estaba cerrada se volvió a abrir. La figura de Sawamura Sayuri apareció de nuevo por detrás de la puerta. Aunque sé que existe algo llamado aislamiento reproductivo, no sé si los monstruos y los humanos pueden tener descendencia. Eri todavía es joven, así que necesitas un paraguas de seguridad. Al oír las palabras paraguas de seguridad, las emociones de Eriri Sawamura, que había logrado reprimir, estallaron una vez más. Mamá. Ya basta. Eriri Sawamura arrojó el tablero de dibujo que estaba sobre la mesa hacia Sayuri Sawamura, pero ésta lo esquivó rápidamente, cerrando la puerta para evitarlo y dejando atrás su pequeño paraguas. Y Dong Fan-yu miró a Sawamura Eriri, que estaba sonrojada, y luego a la puerta de la habitación, que estaba cerrada con llave. Si Eriri quiere hacer estas cosas, en realidad no necesita esta herramienta, porque en cierto modo, ¿quién quiere hacerlo? Veo que Eriri aún no se ha vestido. Eriri Sawamura respiró hondo, miró a Dong Fan-yu, que estaba frente a ella, y luego señaló la puerta de la habitación contigua. Salir, si Eriri necesita cambiarse de ropa, puedo cerrar los ojos. Salir. Si ahora uso la fuerza contra ti, Eriri, ¿te resistirás? Mientras hablaba, Dong Fan-yu agarró la mano libre de Sawamura Eriri. Eriri me enseñó ese tipo de cosas, y ahora quiere que me vaya como si nada hubiera pasado. ¿No es eso ir demasiado lejos? Yo. Eriri Sawamura se sonrojó y no pudo pronunciar ni una sola palabra durante un largo rato. Quiero hacer estas cosas. Eriri Sawamura se sonrojó, con la voz ligeramente temblorosa. Al menos deberíamos esperar un rato. ¿Ninguna negativa? Dong Fan-yu arqueó una ceja. En realidad, no había planeado hacer esas cosas antes de confesarse. Solo intentaba asustar a Sawamura Eriri. Pero parece que a Eriri Sawamura no le importa hacer estas cosas con Dong Fan-yu, e incluso parece que las espera con ilusión.
¿Cuánto dura un rato? No dijiste que tenía algo que decirme. Yo también tengo algo que decir. Eriri Sawamura sentía que, aunque todo había sido un poco apresurado, al menos debía hacer una confesión formal. Por ejemplo, ¿me gustas, por favor, sé mi novia o algo así? Aunque se trataba de una simple frase, Eriri Sawamura se la tomó muy en serio. Al oír esto, Dongfang Yu asintió, presumiblemente porque Eriri Sawamura ya había adivinado lo que iba a decir. Sin embargo, los dos estaban en sintonías completamente diferentes. Eriri Sawamura está a punto de hacer una confesión formal, mientras que Yu Higashikata habla de sí mismo y de los demás jugadores. Dongfang Yu. ¿Confesar mi amor? ¿Acaso no lo hice hace cientos de años? Eriri Sawamura. ¿Jugadores? ¿No pregunté ya sobre eso hace cientos de años? De acuerdo, asintió Dongfang Yu. Entonces esperaré a Eriri afuera. Recuerda llamarme cuando te hayas cambiado de ropa. En cuanto terminó de hablar, Dongfang Yu soltó la mano de Sawamura Eriri, se levantó y se preparó para salir de la habitación. Espera, Eriri Sawamura detuvo a Dongfang Yu, que se disponía a marcharse, y dijo sonrojándose. Yu puede quedarse, solo cúbrete los ojos. Dongfang Yu arqueó una ceja. ¿Acaso Sawamura Eriri no estaba insinuando que debía echar un vistazo? Vale, escucharé a Eriri. Mientras hablaba, Dongfang Yu volvió a sentarse en su silla, cubriéndose los ojos con las manos, igual que al principio. Al ver esto, Eriri Sawamura dudó un momento, y después de confirmar que Dongfang Yu se había cubierto los ojos, bajó las manos de su pecho. En cuanto a la ropa interior, no puedes abrir los ojos. Lo sé, abre los ojos, Sima. HMM. ¿De dónde sacaste a tu madre? Capítulo 178. El nerviosismo de Eriri. Este joven amo quisiera preguntarle, ¿le gustaría ver una historia paralela? Estoy pensando en escribir sobre el encuentro entre un fantasma femenino cibernético y un fantasma masculino cibernético, Mita. Además, el protagonista de mi libro anterior, Bai Nianyu, y Dongfang Yu deberían tener una pelea, un encuentro o algo así. Además, me gustaría escribir algunas historias secundarias tiernas sobre ciertos personajes. Realmente tengo esta idea, pero no sé qué piensas o si te gustaría verla. Dongfang Yu a veces piensa que Sawamura Eriri es adorablemente tonta. Eriri Sawamura sabía que Dongfang Yu tenía habilidades sensoriales. Incluso con los ojos cerrados, Dongfang Yu podía ver lo que había detrás de un muro de decenas de metros de espesor. En otras palabras, lo que Dongfang Yu está viendo ahora mismo es realmente emocionante. Tan blanco, tan tierno. K. Dongfang Yu no pudo evitar darse dos bofetadas, sintiendo que estaba siendo demasiado poco caballeroso. Por suerte, Dongfang Yu puede controlar ciertas cosas. De lo contrario, probablemente estaría haciendo el ridículo ahora mismo. Tras un tiempo indeterminado, Eriri Sawamura finalmente se cambió de ropa y se puso un pijama holgado. Por fin. Eriri tardó casi una hora en cambiarse de ropa. Es todo un personaje. ¿A qué crees que se debe? Eriri Sawamura se sonrojó y pisó el muslo de Dongfang Yu con sus pies descalzos. Porque Eriri quiere que te vea. Cállate. Aunque Dongfang Yu no había terminado de hablar, la reacción de Sawamura Eriri fue muy intensa. Como cabría esperar de una chica orgullosa y arrogante. Dongfang Yu echó un vistazo al pequeño paraguas que Sawamura Sayuri acababa de lanzar. Se activó la función de recuperación de objetos por control remoto, y el pequeño paraguas voló directamente a la mano de Dongfang Yu. Tú. No tomes esto. Al ver esto, Eriri Sawamura se sonrojó y le arrebató el pequeño paraguas. Aunque este objeto es un tema recurrente en sus cuadernos de bocetos, esta es la primera vez que lo han manipulado. Dongfang Yu arqueó una ceja. Eri, ¿no es tu reacción un poco exagerada? ¿Quién sabe lo que pasa por tu cabeza? Eriri Sawamura arrojó el pequeño paraguas a la papelera, con una expresión de absoluta determinación de no ceder. Al ver esto, Dongfang Yu negó con la cabeza. Está bien. Incluso si lo hicieran, sería difícil que Sawamura Eriri quedara embarazada de todos modos. ¿No dijiste que tenía algo que contarme? Sí, las hay, pero Eriri, ¿estás segura de que estás lista? Sí. Por supuesto. Se hizo hace mucho tiempo. Eriri Sawamura enderezó el pecho. Esta vez, estaba decidida a responder adecuadamente a la confesión de Dongfang Yu.
Al ver que Eriri Sawamura parecía estar lista, Dongfang Yu no pudo evitar sentirse un poco culpable. Eriri, mis otros jugadores, te prometo que... Dongfang Yu. Q. ¿Qué? ¿Me lo prometiste? Eriri Sawamura. Otros jugadores. Eriri Sawamura estaba realmente emocionada. Absolutamente encantada. Ni siquiera esperó a que Dongfang Yu terminara de hablar antes de empezar a recitar sus propias líneas. Pero. ¿Otros jugadores? Eriri Sawamura respiró hondo. ¿Es el que estoy pensando? Dongfang Yu asintió. Así que eso era lo que querías decir, pensé, si Eriri quiere oír una confesión, ya se lo he dicho muchas veces. Eriri Sawamura negó con la cabeza. ¿A qué te refieres con otros jugadores? No me dijiste que yo era tu único jugador. En aquel momento, Eriri era mi único jugador, y no miento al respecto. Llegaron más tarde. Al oír esto, Eriri Sawamura suspiró aliviada, pero solo levemente. ¿Por qué? Es porque no te he respondido. Eriri Sawamura reflexionó sobre las cartas del tarot de hoy. La inacción prolongada solo permitiría que otros se aprovecharan de la situación. Dongfang Yu negó con la cabeza. No, Eriri ya lo ha hecho muy bien. Al oír esas palabras, Eriri Sawamura no las creyó. Tomó la mano de Dongfang Yu y negó con la cabeza. Yo, estoy cambiando lentamente. Eriri Sawamura estaba entrando en pánico, su cuerpo temblaba ligeramente. Tú también debes poder sentirlo. Eri parece un poco nerviosa. Todavía no he dicho nada. Yo. Sí, Dongfang Yu aún no ha dicho nada, solo ha mencionado a un jugador. Pero Eriri Sawamura estaba realmente asustada. Tuvo una premonición y estaba aterrorizada. Lo siento, Eriri, pero debido a ciertas circunstancias, tengo que tener un nuevo jugador. Dongfang Yu negó con la cabeza. Por eso dije en aquel entonces que Eriri tal vez no podría aceptar todo sobre mí. Sé que Yu tendrá nuevos jugadores tarde o temprano, pero... Sí, Eriri Sawamura tenía una premonición de esto, pero nunca se había enfrentado a ello. Soy demasiado lenta para entender las cosas, ¿verdad? Absolutamente. Sin duda. Ya te lo dije, Eriri es muy buena, de verdad. Para una chica tsundere como Eriri Sawamura, su transformación es realmente bastante notable. Al menos ahora puede expresar sus sentimientos por Dongfang Yu en persona, en lugar de evitarlos. Los asuntos de las jugadoras no tienen nada que ver con Eriri. Eriri no tiene por qué dudar de sí misma. Eres muy buena. Dongfang Yu no puede permitir que Sawamura Eriri caiga en esta idea errónea, de lo contrario podría desarrollar ilusiones psicológicas. Así que te lo he estado diciendo de principio a fin, Eriri, tu reacción es exagerada. Solo quería decirte que tengo otras jugadoras. Dongfang Yu Jian Sawamura Eriri no se sentía bien, así que inmediatamente cambiaron sus planes, dejando de lado el asunto de Nakano Nino por el momento. Pero... Eriri Sawamura todavía se siente fatal al pensar que su novio sea en realidad el novio virtual de otra persona. Además, Eriri Sawamura sabe lo excepcional que es Dongfang Yu, y es solo cuestión de tiempo antes de que esos jugadores caigan rendidos ante él. ¿Por qué buscar nuevos jugadores? No puedo explicarte los detalles, pero Eriri, debes saber que soy un yokai cibernético, y muchas cosas no pueden verse desde la perspectiva de la gente común. Será por el entorno. Yo no planeé nada de eso. Soy una persona de carne y hueso. ¿Te enamoraste de Eriri por algún tipo de situación? Capítulo 179 Eriri. ¿Quieres ser mi novio? ¿Recuerdas lo que le dije a Eriri? Dongfang Yu le alisó el cabello a Eriri Sawamura. Si no puedes aceptar mis defectos, entonces trátame como a un novio virtual. ¿Cómo pudo Eriri Sawamura aceptar esto? Dongfang Yu interrumpió a Sawamura Eriri y continuó hablando. Eri, ¿sabes lo feliz que me sentí cuando dijiste que podías aceptar todo de mí en el mundo virtual ese día? Sinceramente, Dongfang Yu estaba muy feliz en ese momento porque vio la transformación de Ao Jiao. Eriri Sawamura miró fijamente, sin expresión, la sonrisa amable pero ligeramente amarga en el rostro de Dongfang Yu. No culpo a Eriri, después de todo, este tipo de cosas son muy difíciles de aceptar, pero, me gustas mucho, Eriri. A Eriri Sawamura se le llenaron los ojos de lágrimas y se las secó.
¿Cómo pudo pasar esto? Hoy se supone que es mi cumpleaños, los regalos de cumpleaños no deberían ser así. Si hubiera sido antes, le habría preguntado a Eriri si quería ser mi novia, pero no creo estar capacitado para ello ahora. Por cierto, pensaba dártelo esta noche, pero algo salió mal. Espero que no sea demasiado tarde. Mientras hablaba, un collar apareció de la nada en la mano de Dong Fanyu, un collar que brillaba a la luz de la luna. El collar es completamente blanco plateado, con un colgante en forma de pluma de color azul claro en el extremo. Perdóname por regalarle solo joyas y cosas así a las chicas. Dong Fanyu colocó el collar brillante que tenía en la mano y se lo entregó a Sawamura Eriri. Al sentir la frescura del collar, Eriri Sawamura se quedó un poco absorta en sus pensamientos. Miró a Dong Fanyu, que estaba frente a ella, con la boca ligeramente abierta, y tras dudar durante un buen rato, finalmente habló. Me gusta mucho, jaja, ¿no debería Eriri estar concentrándose en mis otros jugadores ahora mismo? Y, Eriri Sawamura no sabía qué decir. Nada parecía estar bien. Eriri dijo antes que podía aceptar todo de mí, pero ¿qué pasa ahora? Dong Fanyu se levantó lentamente. Sin embargo, sé que es una decisión difícil, le daré tiempo a Eriri. Tanto si quiere ser su novia como si solo es una novia virtual, Eriri puede tomar esa decisión por sí misma. Mientras hablaba, Dong Fanyu se dirigió al balcón y saltó lentamente sobre la barandilla. La luz de la luna lo iluminaba, y una suave brisa le alborotaba el largo cabello. Eriri Sawamura observó la escena que tenía delante y sintió que le resultaba muy familiar, como si ya hubiera ocurrido antes. Yo. Eriri Sawamura quería hablar, pero, como antes, no podía decir nada. Lo tenía atascado en la garganta y le resultaba muy incómodo. Te digo la verdad, Eriri, no tienes que apresurarte a responderme. Dong Fanyu aún conservaba esa sonrisa, a pesar de la seriedad del asunto. El futuro aún es largo, finalmente, antes de que sea pasada la medianoche, quiero decirle una cosa más a Eriri, feliz cumpleaños, Y. Me gustas mucho. Tras decir eso, Dong Fanyu le guiñó un ojo a Sawamura Eriri de nuevo y se preparó para dejarse caer hacia atrás, tal como antes. Eriri Sawamura se quedó a un lado, mirando fijamente la escena con la mirada perdida. Los recuerdos de su tiempo con Dong Fanyu pasaron ante sus ojos como si fuera una película. Ya lo dejamos escapar una vez, vamos a volver a hacerlo. Eriri Sawamura se preguntó. Si dudó la primera vez, ¿debería seguir dudando la segunda? Aunque Dong Fanyu dijo que el futuro es largo, el costo de cometer errores en la vida siempre es muy bajo. Me gustas mucho, me gustas mucho. Las palabras de Dong Fanyu seguían resonando en la mente de Sawamura Eriri. No era la primera vez que Dong Fanyu expresaba sus sentimientos por Sawamura Eriri, pero ella nunca parecía responder. Ni una sola vez, ni una sola respuesta positiva. Dong Fanyu siempre se ha preocupado por Sawamura Eriri, pensando en ella en todo lo que hace, y también temiendo que pudiera sufrir el más mínimo daño. El amor es cosa de dos, si solo una persona avanza, entonces no es amor. Eriri Sawamura es consciente de sus defectos de personalidad, y Sayuri Sawamura también suele sacarlos a relucir. Ya es muy difícil que dos personas que se gustan se conozcan. Eriri Sawamura solía pensar que su indecisión y reflexión eran una forma de asumir la responsabilidad de su propio futuro. Pero, ¿es el futuro realmente tan importante? Tan importante que, incluso teniendo a la persona que le gusta justo delante, todavía duda y vacila. ¿No lo parece? Eriri Sawamura respiró hondo y miró a Dong Fanyu, que estaba de pie en el balcón, preparándose para saltar del edificio y marcharse. Sin el futuro de Dong Fanyu, esto no parece un futuro en absoluto. Aunque Dong Fanyu dijo que le daría tiempo para pensar, Sawamura Eriri sintió que si dudaba, podría salir perdiendo. No. Eriri Sawamura ya no quería pensar en ello. Ella amaba a Dong Fanyu. Y Dong Fanyu también la amaba. Eso era suficiente. Eriri Sawamura prácticamente voló hacia Dong Fanyu y lo agarró del dobladillo de la ropa. Jinglili, dijiste que no estabas capacitada para preguntarme si querías ser mi novia. Así es, asintió Dong Fanyu. No creo estar capacitado para eso ahora mismo. Eriri Sawamura levantó lentamente la cabeza, con sus ojos rosados fijos en Dong Fanyu. Entonces, ¿estoy cualificado? ¿Te gustaría ser mi novio? La voz de Eriri Sawamura tembló ligeramente, pero su mirada era firme, incluso con las lágrimas brillando en su rostro.
Los ojos rosados de Eriri Sawamura brillaron levemente mientras sujetaba con fuerza la ropa de Dong Fanyu con ambas manos. Gracias Eriri por aceptar. Todavía no me has respondido. Por supuesto, o mejor dicho, por favor, déjenme ser el novio de Eriri, muy bien. Eriri Sawamura abrazó fuertemente a Dong Fanyu por la cintura. Finalmente había dado este paso. Yo pensé. Eriri Sawamura rompió a llorar. Tenía la premonición de que Dong Fanyu iba a ser arrebatado por otra persona. Si se quedara de brazos cruzados viendo a Dong Fanyu marcharse, sin duda ocurriría algo irreversible. Sin duda. Vale, Eriri se ve fea cuando llora. No me importa. No me importa. Voy a llorar de todas formas, dijiste que me amarías sin importar nada.